Y al principio de todo, Sakura queda atónito ante las voces negativas, que le demuestran su aversión, y entre una de estas voces, está la de su jefe, quien le ordena teñirse todo el cabello de negro, y las otras voces siguen diciendo palabras de desaprobación hacia él, criticando los colores de su cabello y ojos. Y al final de todo, el niño despierta de su sueño y sigue con sus asuntos diarios, y en el camino dice que no le interesa. Por personas débiles, en este un grupo de hombres rodean a una mujer, y la intimidan pidiéndole que salga con ellos. Sin embargo él rechaza la oferta del tipo y afirma que su intención sería volarles la cabeza con sus compras. Pero al ver que esto sería un desperdicio, decide callarse, en cuyo caso el chico afirma que le gustan las mujeres fuertes. Sin embargo, él le aconseja que controle su enojo, de lo contrario podría terminar lastimada, por lo que intenta salir de esa situación, pero él la detiene, impidiendo que la niña se deshaga de ellos. Y mientras tanto, Sakura observa toda esta confusión desde lejos, y deduce que estos hombres se creen muy fuertes. Sin embargo él afirma que todos allí son en realidad muy débiles, por lo que va hacia uno de los hombres y le pide que detenga eso. Broma graciosa. Y luego el chico intenta atacarlo, pero Sakura lo derriba fácilmente junto con sus amigos y afirma que es muy engañado haciéndole creer que es fuerte. En esto explica que los débiles deben desviarse de su camino, y luego se presenta como Haruka Sakura, estudiante de la escuela secundaria Furin, y luego de salvar a la niña decide irse, pero ella lo llama para agradecerle su ayuda, y al escucharla agradecerle, él se pone todo rojo y dice que no hizo eso para salvarla. En este caso, simplemente terminó con esos tipos porque no le agradaban. Luego la chica lo invita a ir a comer, y al descubrir que es del extranjero, comenta que no es común que la gente se reúna, moverse a esa ubicación específica, y Sakura a su vez explica que él es un tipo raro en todas partes, y que es por eso. Habla más sobre esa ciudad. La chica le informa que era un epicentro de confusión que involucraba a pandillas y equipos, y por eso la seguridad local era pésima, y esto impedía que nadie quisiera acercarse allí. Por eso ella revela que ella tampoco vivía allí antes, y luego aprovecha la conversación para presentarse, y dice que ella es la Tachibane Kotoa. Entonces Sakura comienza a sospechar de ella. Después de todo la chica es extremadamente amigable con él, y la mayor parte del tiempo, la gente siente repulsión y miedo de él, y además, Sakura acaba de golpear a 5 tipos delante de sus ojos. Por lo tanto, debería sospechar más. Y durante su comida, Tachibane nota su mirada diferente, y le pregunta si el cabello y los ojos del niño son naturales. En ese momento él comienza a sentirse incómodo, pensando que ella debe estar viendo un problema en él, pero la niña le explica que nunca antes había visto ojos así, pero al verla muy cerca, le pregunta si ella lo retaría a una pelea, y ella dice que no, y Sakura dice que es una chica muy rara, porque todo el que lo ve siempre critica su apariencia sin siquiera dejarlo hablar, y, como la apariencia no importa en absoluto en una pelea, decidió pasarse a Furin. Después de todo, este es el lugar donde van los estudiantes reprobados, y en esta escuela solo reina la ley del más fuerte, y por eso, no todos los días transcurren sin lucha, tanto en días festivos como en fechas conmemorativas. En este afirma que llegará a la cima de esta escuela, ya que este es el lugar que mejor lo representa. Después de todo, la escuela Furin es lleno de odiados inútiles que solo saben pelear, por lo que el objetivo de todos allí es llegar a ser más y más y convertirse en los mejor luchador. Sakura dice que este es el lugar ideal para un tipo como él, y al verlo en uniforme, Tachibane se da cuenta de que él está realmente decidido y tiene expectativas muy altas sobre esta nueva escuela, pero Sakura dice que no es eso. Después de todo él, te acabas de mudar y no tienes otra ropa que ponerte. Pero cuando lo nota tenso, continúa burlándose de él y afirma que en realidad está muy ansioso por comenzar su vida como estudiante de secundaria. Inician una pelea, pero un cliente los interrumpe para decirles que dejó el dinero de la comida en la mesa. Una vez hecho esto, se dirige a la puerta para irse, y luego Sakura lo llama para entregarle el paquete que olvidó, y después de eso, él también se va a su casa, y en el camino se pierde. Recuerda cuando recibió unos dulces de Tachibane, como agradecimiento por recordarte que consiguieras el tuyo. El paquete, después de todo, era un regalo para su nieto, y además, Tachibane afirma que el señor le agradeció por la ayuda, y al escuchar esto, Sakura se sonroja y afirma que todos de esa ciudad son extraños como ella. Después de todo, él tiene una apariencia extraña y viste uniforme escolar. Delincuente, por tanto, se siente indigno de recibir un simple gracias, y además le resulta extraño que nadie allí esté teniendo cuidado al interactuar con él, porque cuando Sakura intentó entregarlo la billetera de un hombre, el tipo inmediatamente sospechó de él y dijo que había robado sus pertenencias. Por lo tanto, Sakura afirma que se debe tener más cuidado y mirar el paquete para ver si estaba todo dentro, y al notarlo siendo muy incoherente en sus discursos, Tachibane afirma que tenía razón en irse a Furin. Sin embargo, ella garantiza que nunca llegará a la cima de esta escuela, ya que nadie de Furin lo tomará en serio. En esto se impone, diciendo que tiene brazos muy fuertes, pero Tachibane dice que ni siquiera así llegará a la cima. Después de todo, aunque Sakura es fuerte, él está solo, y al escuchar esto, se enoja y afirma que no es tan débil hasta el punto de necesitar que alguien gane, pero Tachibane dice que no es una cuestión física, y ella dice que él lo entenderá todo tan pronto como conozcas a los chicos de la escuela Furin. Entonces Sakura acude al mismo chico del que se enamoró antes, y cuando lo ve tratando de iniciar una conversación, él intenta ignorarlo. Sin embargo, el chico lo detiene y le dice que no lo ha olvidado. Después de todo, Sakura es un joven muy atractivo, ya que tiene el cabello y los ojos adecuados, todo pintado, pero al mirarlo más de cerca, el niño nota que sus ojos y cabello son naturales, y esto hace que lo ame aún más, y, aunque Sakura está enojada por esto, señala que siempre será rechazado y negado por todos, por lo que decide simplemente acostumbrarse a él. Sin embargo, le gustaría encontrar algo de valor en él. Después de todo, derrotar al chico frente a él no lo ayudó en nada, y al mismo tiempo, al decir esto, recuerda cuando Tachibane había dicho que no llegaría solo a la cima, en el sentido de que el chico que estaba delante continúa hablando y afirma que Sakura golpeó al tipo equivocado, porque ahora Furin se ha peleado con su pandilla. Sin embargo, Sakura vuelve a golpear al chico y luego ocurre una pelea general
general, y Sakura dice que podrá alcanzar el top si destaca por su fuerza, y para conseguirlo no necesita estar rodeado de nadie. Dicho esto, la pelea comienza a igualarse, ya que por un lado Sakura golpea, y por el otro los enemigos son derrotados, y de repente, Tachibane nota todo este ruido y decide salir a ver qué pasa, y entonces uno de los hombres de la pandilla la toma como rehén, y dice que Sakura no podrá hacer nada ahora. Sin embargo, logra salvarla con calma, pero deja claro que no lo hizo por ella, y otro chico intenta hacerlo. Lo toma por detrás y Sakura lo patea directamente en la cara, haciéndolo tener un momento, a solas, con la pared. Luego los otros granjeros intentan atacarlo en masa, y Sakura nota que las cosas se pondrán feas si tiene que pelear. Mientras protege a Tachibane, y además, él se pregunta por qué la está protegiendo, después de todo no le beneficiará de ninguna manera, nada, por lo que continúa luchando contra la pandilla, y uno de los hombres logra apuñalarlo en la pierna, y Sakura nota que preocuparse por los demás solo se interpondrá en su camino, y luego, el tipo intenta matarlo con un golpe en la cabeza con un bate, pero un estudiante de la escuela Furin lo reconoce por su uniforme y se acerca a él, ahí para protegerte, y además, Furin le pide a Tachibane que no le cuente a cierta persona sobre el peligro que acaba de correr, diciendo que consigue que la pandilla cuente ovejas, y luego los colegas de Furin aparecen allí también, y cuando la pandilla notan que hay pocos hombres, se llenan de confianza y se lanzan a por ello, y al notar su audacia, Furin ordena a sus aliados terminar con la carrera de cada uno, si realmente superan la línea, y mientras pelean, Sakura los observa de cerca, hasta que uno de los chicos también lo ataca, pero furioso, lo salva de nuevo y le dice que si el chico no va a pelear, debería irse. En esto se siguen matando entre ellos mientras la gente aplaude desde la ventana queriendo ver sangre, y entonces Tachibane va hacia él, y le recuerda que ella dijo que esa ciudad está llena de equipos y pandillas, y como consecuencia de eso, la seguridad pública en él, la ubicación apesta. Sin embargo, afirma que este cambio en la ciudad comenzó hace aproximadamente 2 años, y quienes cambiaron de lugar fueron los estudiantes de Colegio Furin, porque lo primero que hicieron fue poner un cartel en la entrada de la ciudad, donde advertían que cualquiera que viniera a la ciudad a causar problemas sería eliminado sin excepción. En este Tachibane explica que los integrantes de la escuela Furin recibieron un nuevo nombre dado por la población, el cual ahora comenzó a ser, llámalos Bofurin, que también significa rompevientos. Y después de poner a correr a los hombres, la gente baja de sus casas y va hacia ellos para agradecerles su ayuda. En este Tachibane explica que aunque sean pendencieros, los rompevictorias siguen siendo amados por todos, al fin y al cabo, su presencia es necesaria en esa ciudad violenta. Y al escuchar esto, Sakura nota que son considerados héroes de la justicia a pesar de que lucen así, y esto le resulta extraño. Después de todo, pensó que la gente les temería, no los adoraría. En esto la gente también lo elogia, y dicen que logró arreglárselas muy bien solo, y además, una dama lo demuestra. Preocupación cuando ve que se lastimó el pie, y cuando nota que la gente se preocupa e interactúa con él, el niño se asusta, y entonces Tachibane se da cuenta de que realmente está solo, pero no de buena gana. En este ella afirma que la gente de esa ciudad lo necesita, pero Sakura le dice que deje de decir tonterías. Después de todo él quiere seguir estando solo y sin tener ataduras con nadie. Pero al escuchar esto, Tachibane pregunta por qué ayudó tanto a Yame como a ella, pero Sakura permanece en silencio. En esto ella explica que él no se dio por vencido con los demás y afirma que si se enfrenta a la gente nuevamente, podría convertirse en él, que tanto deseaba. En este se entusiasma con la idea de ser un héroe de la ciudad y comienza su viaje pateando en la cara a uno de los delincuentes. Y después de reencontrarnos a Sakura, Tachibane nota la cara estresada del chico, por lo que le pide que no molesta. Después de todo llevaba a la abuela Sato como si fuera un burro de carga, y luego le pide que se baje de su atrás. Y al notar que la señora camina tan bien y con una espalda visiblemente buena, Sakura comienza a quejarse, diciendo que lo engañó. Y antes de salir del lugar, Tachibane le regala un sándwich para celebrar su ceremonia de ingreso a la escuela Furin, y hablando de eso, se da cuenta de que aún es temprano para que el niño vaya a la escuela, por lo que deduce que él estar muy emocionado. Sin embargo, él lo disimula diciendo que solo estaba paseando por el lugar, en lo que ella despierta aún más su interés, al decirle que hay muchos chicos fuertes e interesantes en esta escuela, y en medio de la conversación, uno de los estudiantes va al lugar, pero termina tropezando al mirar a Tachibane. Entonces le pregunta por su ropa, y Sakura le informa al chico que todavía no ha quitado la etiqueta de su abrigo, y cuando nota la que torpe es el chico, Sakura se pregunta si realmente es de la escuela Furin, y luego Tachibane dice que ellos dos están en la misma serie. Luego Nirei pregunta más sobre las raíces de Sakura, pero el chico no muestra ningún interés en hablar con él, y al notar su estrés, Nirei comienza a burlarse de Sakura, y Tachibane a su vez explica que esa es Sakura, un chico que llegó en la ciudad el día anterior, y luego, Nirei le informa que la escuela Furin no es una institución común, ya que los estudiantes de esta escuela son responsables de defender a los habitantes, por ello son considerados verdaderos héroes de la justicia, y Nirei se enorgullece de ser parte de todo ello. Sin embargo, le resulta extraño lo que hace que un extraño quiera ingresar a esta institución. En esto Sakura afirma que se va a Furin con la intención de ocupar el primer lugar en el lugar, al fin y al cabo él también piensa. La idea de ser un héroe de la justicia que protege a todos es increíble, y además, Sakura dice que se enteró de que existen tipo muy fuerte en Furin, por lo que ya se sentiría satisfecho si fuera el más fuerte entre ellos. Y al escuchar esto, Nirei afirma que el niño nunca podrá lograr este objetivo, y entonces los niños comienzan a discutir. Pero al mirar la hora en el reloj, Nirei decide apresurarse a ir a la escuela, y luego Tachibane comenta lo divertido que es Nirei, pero para Sakura, él es simplemente un torpe que ni siquiera debería estar furioso, porque para él, un héroe de la justicia debería ser mejor que eso, y además, Sakura afirma que los chicos, como Nirei a quienes solo les importa el estilo, generalmente se acobardan cuando se enfrentan a una pelea real. En esto, Tachibane afirma que solo está trabajando con suposiciones, pero afirma que ya ha visto este patrón repetirse innumerables veces, y luego Tachibane decide cambiar de tema y le pregunta de qué color es la fruta del café, y él adivina que ser marrón, ya que
este es el color del café. En esto ella lo corrige, y dice que es un fruto rojo y tierno como un cerezo, y en cuanto a lo que ven en los frascos, esas son solo las semillas del fruto del café. Dicho esto, explica que cuando vemos las cosas desde una sola perspectiva, no somos capaces de verlas. Verdadera forma de esta cosa, y aunque ella cree que él es libre de pensar como quiera, Tachibane también piensa que todavía es demasiado pronto para que Sakura haga suposiciones, porque sin hablar con la gente, no podrá entenderlos. En esto muestra un poco más de interés por Nirei, pero Sakura se limita a saber solo si el chico sabe pelear o no, y al salir del restaurante, vuelve a pensar en lo que ella dijo, y nota que Tachibane tiene razón, diciendo que resume él, gente de una manera muy superficial, y en medio de su camino, se encuentra con un panadero ofreciéndole de buena gana una barra de pan, y Sakura se queda sin entender lo que, trabajo de mayordomía, y luego el panadero explica que los niños Furin siempre están ayudándolos, por lo que se sienten en obligación de compensarles un poco. Y en cuanto a la mujer del panadero, dice estaría feliz de verlo allí de nuevo, pero el niño se siente intimidado por esta muestra de cariño, y simplemente sale apresuradamente del lugar, diciendo que no tiene hambre, a lo que el panadero insiste, y dice que puede llevar los panes para comer a la hora del almuerzo, y mientras sigue su camino, varios otros comerciantes lo elogian como un verdadero héroe, y esto lo deja completamente asombrado. En Soki, sin entender lo que está pasando con la gente de esa ciudad, al fin y al cabo están siendo demasiado amables con él, y mientras, al pensarlo, una chica lo detiene en la calle de la nada y le pide que la ayude con algo, y mientras tanto, Nirei es golpeado por un grupo de matones porque se interpuso en su camino para acosar a una chica, y luego regresa. Les dice a los chicos que la chica no estaba disfrutando la situación, pero el matón lo refuta y dice que Nirei está mintiendo, y además, el chico lo detendrá con esta tontería de Bofurin. Al fin y al cabo, quien necesita protección allí es el propio Nirei, y al escuchar esto, intenta agarrar al matón, pero pronto es arrojado al suelo una vez más, pero Nirei insiste en cumplir su tarea, misión como Bofurin, que consiste en eliminar a todos aquellos que son malos de corazón y que destruyen las cosas, y al notarla, niño alzando la voz, el matón le recuerda que solo los héroes de la televisión se hacen más fuertes gritando, y en medio de esta confusión, Sakura aparece y patea al matón. En esto, el grupo de delincuentes le pregunta si estaba allí para proteger a su amigo, y Sakura les pide que no entiendan él cosas malas. Después de todo, él solo está ahí porque no soporta ver gente débil queriendo pagarle a los fuertes, y al escuchar esto, los chicos lo intentan, pero todos son derrotados en un abrir y cerrar de ojos. Una vez hecho esto, vuelve su mirada hacia Nirei, quien pronto tiembla de miedo, pero le agradece a Sakura por su ayuda, pero el chico recuerda que no hizo eso con la intención de salvarlo, y luego le aconseja a Nirei que aprenda más sobre su fuerza antes de hacerlo. Entra en el Furin. En esto, Nirei informa que lo golpeaban constantemente cuando estaba en la escuela secundaria, debido a su miedo, lo obligaban a hacer todo lo que podía, que todos ordenaban, pero en uno de estos ataques, fue salvado por una persona del Furin, y aunque es normal sentir miedo de la gente de esta institución, Nirei pensaba que era increíble, y por eso comenzó a aspirar a convertirse en un Furin, porque de esa manera yo también sería tan fuerte como este chico, y debido a eso, terminó furioso, pero Nirei se siente patética, y luego Sakura afirma que a pesar de que él es débil en una pelea, al menos debe tragarse las lágrimas, de lo contrario parecerá aún más débil, y para aliviar los sentimientos del chico, Sakura afirma que no es patético, y luego la chica acosada va hacia él y ella le agradece la ayuda, porque si no fuera por él, estaría a merced de los matones, y además de eso también le agradece a Sakura, quien a su vez se pone rojo e intenta salir del lugar. Sin embargo, Nirei lo interrumpe, y le pregunta varias cosas sobre él, y Sakura se enoja porque el chico lo toca, y entonces Nirei explica que tiene la costumbre de recopilar la mayor cantidad de información posible de los chicos que conoce y que considera geniales, por lo que Sakura lo deja, siéntase libre de tomar notas al respecto, y luego Nirei decide acompañarlo a la escuela, ya que puede aprovechar el camino y presentarle a la ciudad a Sakura. En ese, se detiene a medio camino para comer y le explica a Nirei que la pelea le dio hambre, pero el niño le insiste a Sakura caminar rápido, y luego Sakura le dice que vaya solo, ya que tiene mucha prisa, y cuando llegan a la escuela, Sakura se da cuenta de que allí habrá varios alborotadores, como los que desafió en la ciudad en el pasado, el día anterior, y mientras tanto, Nirei encuentra la lista con los nombres de los estudiantes divididos en clases, y al revisar la pared, notaré que estará en la misma clase que Sakura, y además, Nirei pronuncia varios otros nombres de personas muy importantes, que también están en la misma clase que ellos, y al mismo tiempo, al notar que el niño se emociona tanto por tan poco, le dice que se calme, al fin y al cabo a él no le importa mucho nada, las personas que estarán en tu clase, y al escuchar esto, Nirei afirma que es súper importante saber con quién estudiarán, por eso da otro nombre en él, lista, lo que reduce su entusiasmo, por lo que le pide a Sakura que le prometa que será amable con todos en la clase, pero Sakura se niega a ser amable, pero Nirei explica que los miembros de Bofurin se unen para proteger a la gente de la ciudad, por lo que Sakura debe pasar un tiempo mejor impresión, para que no piensen que es el enemigo de Bofurin, y mientras habla, Sakura comienza a calentarse, porque debes estar preparado para enfrentarte a cualquier chico que se te presente. En esto Nirei vuelve a decir que Sakura es un outsider, por lo tanto debe comportarse aún más para no cometer nada. Comete un desliz, de lo contrario toda la escuela se convertirá en su enemigo, pero Sakura afirma que no le importa convertirse en el enemigo de todos, después de todo él está ahí para llegar a la cima con solo recibir una paliza. Entonces van a la sala, y Nirei pronto se siente intimidada por las miradas de todos los estudiantes, y luego un chico va hacia, se presentan, pero Nirei lo reconoce a través de su tampón, pero antes de decir el nombre del niño, se acerca. Al afirmar ser Leonardo DiCaprio, Nirei cae en la broma del chico, quien inmediatamente se presenta como Soy, su verdadero nombre, y además, explica que su parche en el ojo sella un espíritu maligno de la antigua China, y cuando nota que habla demasiado, Sakura comienza a enojarse, y entonces Suou le pide a Sakura que hable un poco sobre él también, por lo que levanta la guardia para irse en el golpe, pero en cambio, Suou lo elogia y afirma que se robó el espectáculo en la pelea
del día anterior. Y al escuchar esto los estudiantes no entienden nada, pero Suo explica que hubo una pelea con los Spaltips ese día pasado, y la primera en aparecer para proteger la ciudad fue precisamente Sakura, por lo que los estudiantes comienzan a acercarse a aprende más sobre Sakura. Y luego uno de los chicos le pregunta por qué eligió ir a esa ciudad, y Sakura le dice a la lata que está allí, apuntando a la arriba, y al escuchar esto, Sugishita le lanza una silla al recién llegado, retándolo a una pelea, y al notar todo esto, enfurecido por el chico, Sakura afirma que se trata de un estudiante digno de la escuela secundaria Furin. Y este fue otro vídeo. Si te gustó y quieres más vídeos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima. Durante la pelea, Suo le dice a Sakura que tratar de subir a la cima frente a Sugishita no es una buena idea, por lo que explica que el niño siempre ha asistido a ese lugar desde la primaria y gracias a su talento, todos los estudiantes acordaron darle el título de Bofurin antes de que ingresara a la escuela secundaria. Aparte de eso, Sugishita tiene una gran lealtad hacia el chico que está en la cima en este momento y desde afuera todos están de acuerdo en que él tiene una admiración inusual por el líder hasta el punto de sonar como un fanático, por lo que si alguien dice que tiene la intención de tomar el lugar del líder, ciertamente no lo tomará con buenos ojos. Y cuando notó que el sudor aumentaba aún más la tensión entre los estudiantes, uno de los estudiantes le dijo que parara, porque si no lo hacían, si encuentran una manera de calmar las cosas, el forastero terminará muerto. Pero mientras continúan la pelea, Sakura logra esquivarlo, uno de los ataques de Sugishita, y luego lo patea en la cara. En este le dice al chico que no piensa por sí mismo, después de todo vive idolatrando a otro hombre, por eso Sakura se niega a perder contra un tipo así. Pero antes de que puedan continuar la pelea, una voz en el intercomunicador les dice, interrumpen, y luego el narrador se presenta como Hajime Umemiya, representante de Bofurin, y al notar que ese hombre es el más fuerte del lugar, Sakura se emociona, y en cuanto a Hajime, se disculpa con los estudiantes, porque se le olvidó lo que les iba a decir, y por eso envía un discurso genérico, aconsejando a todos que disfruten de la vida, y además les pide a todos que al menos se lleven bien el primer día de clases, porque no quiere ver peleas. Ante eso Sugishita se limpia la sangre de la cara, y luego de terminar su discurso genérico, Hajime dice que solo tienen una obligación, que en este caso es proteger la ciudad, desde las personas hasta las cosas más importantes. Dicho esto, los estudiantes aceptan obedecer esta única regla, y en cuanto a Sakura, señala que incluso sin estar frente a ellos, Hajime todavía es capaz de ganarse mucho respeto de todos los estudiantes, y luego Sakura se pregunta si esto es solo porque al hecho de que es bueno peleando, y de repente, So se acerca a él y le dice que Sakura debería hacer las paces con Sugishita estrechándole la mano, pero al escuchar esto, Sakura afirma que no se reconciliarán, y es más, la pelea entre ambos ni siquiera ha terminado, así que So repara en el rostro rojo de Sakura, como si estuviera eufórico por la situación, y luego explica que para llegar a la cima, no puede dejarse dominar por estos sentimientos. Y en cuanto a Sugishita, So afirma que a Hajime no le alegrará saber que golpeó a un colega, y al escuchar, entonces, inmediatamente se acerca para hacer las paces, y en cuanto a Sakura, señala que la mejor opción es hacer las paces, aunque le resulta extraño que esté tocando a alguien sin que sea en el contexto de una pelea, y aunque aparentemente han llegado a un acuerdo, ambos se miran con mirada asesina, pero So los felicita. Dos por su madurez a la hora de resolver sus diferencias, por lo que los demás estudiantes saltan enérgicamente encima de Sakura, exaltando que logró asestarle un golpe a Sugishita. Después de todo, esto no es para todos. Y luego, comienzan a resaltar los puntos más llamativos de la pelea, y cuando Sakura vuelve a pensar en la dirección que tomará su vida, después de mudarse a esa ciudad, nota que sus interacciones con otros humanos se volvieron más cálidas. Y de repente, otro estudiante entra en la sala y les llama a la calle, que van a tapar unos grafitis hechos por delincuentes, y al encontrarse en esta extraña situación, Sakura se pregunta qué está pasando allí. Luego, la escena pasa a 30 minutos antes, donde Sakura se queja de la escuela, pero ese otro estudiante comienza a gritarle a todos, diciéndoles que caminaran directo al patio, y al llegar se encontraron con un grupo de corredores tomando algo, regañándolos por tardar demasiado en completar la carrera. Y al ver a uno de los hombres allí, Sakura lo recuerda inmediatamente y le dice a su colega que lo conoció el día que salvó al asistente de Kotoa, y al escuchar esto, Hidaji salta sobre el niño y le recuerda que le había pedido que no hablara con él. Nadie sabía que el Kotoa estaba en ese lugar, y gritando explica que la gente no puede enterarse de que el Kotoa estaba en peligro, de lo contrario estará en problemas. Entonces toma unas pastillas para calmarse y dice que realmente no entiende las razones por las que Sakura estaba allí, pero deja claro que el chico está en un lugar que tiene un excelente capitán a su disposición. Luego Sakura va a otra esquina también, y luego le comenta a su amigo que Hidaji es un tipo extraño, y que por alguna razón, por esta razón toma medicamentos para el estómago. Y mientras habla, Nirei escribe cada palabra, Sakura encuentra extraña la actitud de su colega, y Nirei le explica que Hidaji es uno de los 4 reyes celestiales de Bofurin. Y luego, Nirei explica que el Bofurin tiene un Umemiya en la parte superior, y debajo de él están los 4 reyes celestiales, que básicamente no. El papel de un capitán de cada clase, en el que Sakura pregunta si el hecho de ser de clase 1 los convierte en el mejor equipo. Y Nirei dice que las cosas no funcionan así. Y luego, explica que en Bofurin, cada uno de los 4 reyes celestiales, sigue un orden comenzando desde la clase 1, siendo ellos las clases Tamonsu, Hikokusu, Sohosu y Komokusu, y en su caso, ambas están en la clase Tamonsu. En esto Hidaji les dice a los estudiantes que se divida en grupos de 4 o 5 personas, y les informa que cada grupo tendrá un persona de segundo o tercer año, por lo tanto debe seguirlos y obedecer las órdenes de estas personas mayores. Y luego, uno de los estudiantes pregunta exactamente qué van a hacer y Hidaji
Iraji dice que recorrerán la ciudad. Y en el camino Sakura dice que no tiene problema en hacer rondas, pero se queja de estar en el mismo grupo que su Hisita. Iraji explica que Umemiya le pidió que los vigilara a ambos, y luego Sakura afirma que simplemente peleó con el chico, porque vino a golpearte primero. Y al notar que el caldo se espesa entre ambos, Iraji decide separarlos, lo que afirma que el capitán se parece más a un maestra de kindergarten. Y en cuanto a Sakura, nota que solo están caminando por la ciudad sin hacer nada, y para él lo más eficiente sería que persigan a los criminales para que puedan proteger la ciudad más fácilmente, pero Iraji explica que solo si caminan por la ciudad con ese uniforme, pequeños grupos de delincuentes se mantendrán alejados, y además no deben iniciar una pelea gratuitamente, ya que solo lo hacen cuando necesitan proteger a alguien, y al mismo tiempo. Al escuchar esto, Sakura se lamenta y dice que todo es muy aburrido, pero Iraji dice que Sakura es aburrida. Después de todo, el chico solo sabe divertirse venciendo a los demás. Y mientras discuten, el capitán ve una señora corre peligro al subir una escalera y decide ir a ayudarla. ¿Qué pasa con él? Estudiantes comienzan a limpiar los grafitis de los delincuentes, pero Sakura demuestra que no está nada contenta por tener que hacerlo. Hace esto, y luego Nirei explica que eso también es trabajo de Bofurin. Y después de terminar el trabajo, vuelven a caminar por la ciudad, e Iraji dice que entiende por qué Sakura simplemente se divierte. En contextos de lucha, después de todo, todos allí han pensado como él. Sin embargo, Iraji garantiza que poder ayudar a las personas con sus problemas. Los problemas también son divertidos. Y siguiendo más, llegan a un barrio con muchos bares, y al notar un extraño perro dibujado en un cartel tienda, Sakura se burla del dibujo, y luego Nirei se asusta y le pide a su amiga que tenga más cuidado con lo que dice, porque están en la frontera entre el área de Bofurin y otro grupo, por lo que deben evitar causar problemas allí. Dicho esto, Nirei revela que esa zona está comandada por el equipo Sisi Toren, una organización que antepone el poder a todo lo demás. Y al escuchar esto, Sakura se identifica con esta forma de pensar, y de repente son sorprendidos por un Bofurin huyendo de 3 miembros del Sisi Toren, en el cual Sakura e Iraji logran salva al niño a tiempo y afirma que los hombres del grupo rival vencieron a uno de los suyos primero. Y en medio de la confusión, los propios miembros del Sisi Toren borran a uno de sus amigos, y de repente otro hombre va allí, ve lo que está pasando, y luego Iraji lo reconoce como Hotogame, el segundo líder al mando de los Sisi Toren, y luego le explica a Togame que sus hombres estaban persiguiendo a uno de los Bofurin, a lo que Togame le pregunta si ese miembro da Sisi Toren habría sido borrado por ellos, y luego Sakura se da cuenta de que este tipo parece ser muy peligroso por la forma en que le gusta. Y en cuanto al chico borrado, se levanta y dice que no deben invadir territorio enemigo, ya que esa es una de las reglas. Cosas básicas entre ellos, y al ver al niño gritar tanto, Togame lo golpea con una botella de vidrio y comienza a golpearlo varias veces, diciendo que es demasiado débil y que por lo tanto no puede considerarse perteneciente a ese territorio. En esto, los Bofurin encuentran extraña la acción del chico. Después de todo, ambos son del mismo equipo, pero Togame afirma que el chico en cuestión perdió la pelea, por lo tanto es un debilucho que debe ser descartado. En esto noto que los Sisi Toren en realidad no son nada amigables, tal como decían los informes. Y en cuanto a Sakura, dice estar cansado de oír hablar de la fe absoluta que tienen en el poder, porque para él todos los que están ahí son un grupo de débiles que lo decepcionaron. En esto él y Togame se encuentran cara a cara, y cuando todos esperan que la pelea cante, Togame aprovecha para burlarse de él, el cabello de Sakura, y finalmente decide dejarlos ahí, pero antes de irse le pone el apodo de Reversial Sakura, debido a su cabello y ojos de 2 colores. Y después de ver que Togame finalmente dejó el koal, Nirei va donde Sakura para quejarse con él, porque lo que hizo desencadenará en un lío mucho mayor. Y en cuanto a Iraji, enfatiza lo que dice Nirei y afirma que Togame es muy territorial, así que no dejarás que eso quede impune. Y aunque Nirei culpa a Sakura, Iraji afirma que debería haber intervenido antes de que las cosas llegaran a este punto. Dicho esto, va hacia el chico del gimnasio que estaba siendo perseguido y luego se presenta como Sasaki. Luego todos regresan a la escuela y van a Umemiya, y cuando notan una personalidad tan infantil en el líder, los estudiantes se sorprenden, sorprendido por lo que ven, y cuando finalmente van a ver al de arriba del lugar, se dan cuenta de que el tipo es un tonto e inmediatamente entienden él. Causa dolores de estómago a Iragi cuando Sakura lo llama informalmente. El fan Noko casi golpea al niño y luego el líder se da cuenta de que están allí y Chita inmediatamente libera al niño para tratar de pagarle amablemente, pero luego el líder comienza a presentarles un montón de verduras por lo que están preocupados por esta locura y Iraga a su vez está cada vez más ansioso después de todo. Después de que el mediocampista comienza a hablar, no escucha a nadie más y sigue ladrando hasta que se detiene, pero Sakura dice que esa cosa es una bolsa que todo eso es solo pasto, pero el mediocampista le dice que mire más de cerca porque todos son diferentes, pero Sakura nota que él también fue así de estúpido durante la transmisión, pero todos lo respetaban, y luego comienza a preguntar qué tiene ese chico que atrae tanto a la gente durante esta transmisión. Confusión. El chico que estaba siendo perseguido dice que revelará todo lo que pasó y dice que vio a un ladrón en el distrito comercial y entonces lo persiguió y antes de darse cuenta estaba en territorio de X y X Torei. Dice que le dijo, lo persiguieron por todos lados y cuando creyó que había terminado esos dos lo salvaron y dice que realmente admira a la gente de Bofurin y luego se emocionó un poco y en esto terminó provocando el enfrentamiento contra Sistoren y en esto comienza el chico para disculparse mientras llora bastante. Sumeya llama a Sasaki por su nombre, en esto el niño se sorprende de que lo conoce y el líder solo le agradece y el líder dice que el niño está diciendo que provocó una confrontación pero este es el resultado de que intentó salvar la ciudad y su gente. En este él le dice que no se preocupe por lo que
que le da viera porque solo tiene que depender de sus mayores para eso. Luego el mediocampista cambia de tema preguntando cómo lo salvaron esos dos y el niño dice que los echaron a ambos y el líder comienza a risa después de todo. Esos tipos son muy difíciles así que hablar con él no serviría de nada y Irak, aunque sufre mucho, dice que estaba con ellos pero aún así no pudo hacer nada y el mediocampista dice que Irak siempre tiene la culpa. Sola y termina así pero el medio discurso, que él fue quien le dijo a Irak que vigilara a esos dos y que por eso él tiene la responsabilidad y luego a Nirei le importa un carajo decir que Sakura y el mediocampista fueron quienes causaron todo el asunto. Le pregunta si lo compró, él obedece y el niño dice que decía ser devotos del poder. No pudo escuchar esto, entonces el líder entiende que se levanta acercándose a Sakura y cuando el niño piensa que va a haber una pelea, el dirigente lo apoya diciendo que él también estaba pensando que ya se estaban molestando mucho con eso y el mediocampista dice que ella también escuchó que él protegió a la gente en la calle el día anterior y le agradece por proteger a su familia y dice que está feliz de haber ganado un hermano menor digno de confianza y entonces Sakura comienza a pensar que siente algo ardiendo en la punta de sus huesos y dice que se siente relajado y en ese momento entiende por qué tanta gente sigue a este chico y dice que se siente seguro con él pero el chico vuelve en sí y le pregunta a quien llama su hermano pequeño, pero él el mediocampista dice que todos en la ciudad de Sao con un familia para él, alguien llama a Iragi al otro lado, alguien apenas puede hablar, solo dice Sistorem y luego aparece alguien con el megáfono saludando una y otra vez arrastrando a uno de los Borin, dice que es el líder de Sistorem y su nombre es Tomiyama Soja, habla directamente con el mediocampista con ganas de pelear y Nirei casi se vuelve loca preguntando qué estaba haciendo ese tipo allí y le pregunta si quiere Retaliation y Sakura a su vez se da cuenta de que ese otro tipo era el segundo más fuerte, así que el de allí es probable el más fuerte en Sistorem y el niño está muy entusiasmado con esto, pero en medio de su emoción siente algo muy aterrador con una llama detrás de él y se pregunta qué fue eso y luego ve al mediocampista poniéndose el abrigo y cayendo completamente serio y cuando el mediocampista llega al campo y les dice que se queden atrás pero Sakura dice que no se quedará y no quiere escuchar esa orden, pero el mediocampista dice que no volverá a decir eso dejándolo un poco asustado y cree que puede, ni siquiera mueve sus pies de ese lugar y sí, pregunta si ese mismo estúpido de antes es esa persona porque da mucho más miedo y luego el mediocampista le dice a Tomiyama que tiene algo suyo y el chico dice que es así y empieza a preguntar si está enojado o irritado y Sakura al ver eso está sorprendido. Después de todo, el niño se ríe mientras el mediocampista es confrontado en ese estado y luego se pregunta qué clase de monstruo sería ese niño. El chico empieza a llamar al centrocampista para el 1 contra 1. Después de todo, fueron ellos quienes se metieron con X Historei en primer lugar y el mediocampista habla. Es cierto que dieron el primer paso pero el mediocampista dice que se pasó un poco de la raya dejando una lista de cadáveres a su paso, por lo que el chico incluso le da la razón y Sakura piensa que las cosas se resolverían pero el chico se va de todas formas. Lanza una patada, pero el mediocampista logra detenerlo solo con las manos y el niño comienza a animarlo a pelear, diciéndole que ya consiguió el primero así que debe seguir adelante. Pero el mediocampista nota que el niño tiene muchas ganas de pelear y me pregunto de dónde viene tanto deseo. Pero el chico dice que no quiere pelear, quiere al mediocampista dice que desde que llegó arriba se ha vuelto muy aburrido al fin y al cabo no había nadie más a su altura pero a pesar de que el mediocampista también está arriba parece para divertirse todo el tiempo riendo como un idiota, eso se llama envidia, ya ves, y el niño dice que esto es injusto, entonces se va a llevar todo, Bufurin al mediocampista y todo lo que tiene, el tipo es el más envidioso persona, ahora será suyo, por lo que el centrocampista dice que debe pasar por una situación muy difícil, pero luego vienen otras personas preguntando qué carajo le está diciendo a su jefe y nota que el resto de X Historen también apareció ahí y dice que el líder invadiendo solo es un poco insatisfactorio y dice que apenas contó la situación el chico se escapó y por eso debería escuchar antes de actuar y en eso el resto del Bufurin también se une a su líder y pronto saluda al hotel mientras Sakura se burla de él con un trapeador y me encanta que el chico se detenga, pero Sakura le dice que se calle después de todo, él no interfiere, en 1 contra 1 pero cuando esté rodeado tendrá que actuar pero Tomiyama empieza a hacer espectáculo diciendo que quiere pelear hermano, pero dice que será un poco difícil hacerlo dadas las circunstancias y cuando miran las ventanas de la escuela todos parecen delincuentes, pero el mediocampista no le dice a ninguno de ellos que se mueva. Después de todo, aceptará el duelo individual que a Tommy le encanta, dice que pueden pelear si les dice a sus hombres que se mantengan alejados y Tomiyama pronto acepta, pero el canario medio calvo comienza a decir tonterías diciendo que su jefe es muy blando y dice que si ese no es el caso debería. Estando muy asustado por este chico empieza a enloquecer diciendo que le va a aplastar al chico pero le dice al chico que no se enoje porque le dio al objetivo y entonces uno de ellos empieza a decir muchas tonterías con voz. Chota no lo estoy hablando de eso que viste en tu mente, estoy hablando de esa caricatura japonesa donde a los niños se les cuenta básicamente el lado masculino de Loli y en ese parche en el ojo comienza a burlarse de él diciendo que a pesar de que tiene esta cara feroz, habla como un niño pequeño en ese atelo le dice a Tomiyama que entiende su deseo de luchar 1 contra UM pero debería hacerlo en otro momento. Después de todo, ya está oscureciendo y cuando oscurezca no podrá ver la cara que está golpeando, pero Sakura dice que esto también sería válido en tu caso, así que toma nota que todos los que están ahí están involucrados y quieren luchar también. En este caso, Tom sugiere que realicen una competencia donde todos vayan persiguiéndose, quien dice que no será desorganizada. Cada persona se enfrentará en una pelea individual y el hotel entiende que sería como una competencia por equipos. ¿Por qué de esto parece una buena idea?
mientras discuten los términos uno de los Ixitorem empieza a avanzar y empiezan a cerrar las parejas que van a pelear y finalmente la voz del niño termina con el parche en el ojo, pero el mediocampista va en contra esto hablando de que si fuera uno contra uno los dos deberían ser suficientes, pero a Tommy le encanta, dice que sería mucho más divertido si todos participaran, así que Sakura también está de acuerdo con eso, y a pesar de que Hirai critica a Sakura por estar tan emocionada, aparece un chico diciendo él quiere pelear contra Hirai y Hirai lo reconoce como un coñazo y le dice al mediocampista que cuente con él también, y con los equipos definidos tendrán su Battle Royale. Y ya en el restaurante Koute, Nirei empieza a enloquecer, después de todo cree que esto le va a ir muy mal, pero cuando piensa que el mediocampista va a perder con Tomiyama su mierda casi lo mata con solo una mirada, pero si sigue diciendo que si eso pasa Borin se lo llevaría Sistoren. Sin embargo Kotorra dice que Gano no le sirve de nada sufrir de antemano y ella dice que puede hacerlo, cuenta con ellos, al fin y al cabo no son nada débiles, así que Sakura termina de comer rápido, después de todo está bastante emocionado pero nota que están tardando mucho y dicen que les está explicando a todos esos sanguinarios lo que está pasando y dice que también querían comprarles una merienda, pero se pregunta por qué en ese restaurante dicen que el lugar siempre ha sido un punto de reunión de Burin. Entonces aparece el motivo y el del medio empieza a hablar todo dulce con Kotorra, entonces dicen que ella es una de sus favoritas y pronto Sakura le pregunta si es su novia, pero ella lo niega con vehemencia. Él dice que no es nada frívolo con una novia, después de todo ella es su hermana menor. Ella también lo niega y al ver esto Sakura se siente aliviada y Ana dice eso, pero algo le viene a la mente. Después de todo su hermana menor no le queda muy bien, después de todo ella ciertamente es mayor que su mediocampista, pero ella dice que es más joven que él, solo tiene 16 años, al igual que Sakura, pero él no cree eso, después de todo parece tener más de 20 años. Entonces Sujita tiene una silla encima y el mediocampista ni siquiera le molesta porque colabora con esta acción y dice que Kotorra es solo un poco maduro, y Dag le explica a qué se refería cuando le dijo que no al irse cierta persona se entera que Kotorra estaba en peligro, y poco después Hirai empieza a pensar mucho en eso y el mediocampista pregunta qué pasa, dice que siguió pensando en cómo cambiaron los Hitori y Sakura pregunta qué pasó y Hirai dice que no así antes, gente que perseguía a niños en edad escolar. Medium dice que siempre buscaron el poder y dice que ya tuvieron un gran enfrentamiento pero no fue nada de eso, pero desde que Tomiyama se convirtió en el líder se empezaron a correr unos ánimos terribles. Dice que el causante de todo esto es Tomiyama y él no sé qué pasó, pero se enterará mientras hablan al día siguiente y Sakura le pregunta de qué está hablando y de qué se trataría esta conversación, pero el mediocampista dice que pelear también es hablar y a veces un puño es un lenguaje que se aprende más sobre el oponente que con palabras. Después de si recibieron o no el último pedido, el niño comienza a agradecerles nuevamente y Kotorra vuelve a actuar como una tsundere, rompiendo la cadena de los chicos diciendo que pueden contar con él y Kotorra le da duro diciéndole que todo lo que necesitaba decir es déjamelo a mí, y luego se pone a pensar en esta filosofía de hablar con sus bollos. Nunca había pensado así, nunca había luchado por alguien, pero no lo sabe, esta vez se siente más seguro que es normal que no lo haga. Pierden y finalmente se encuentran con el otro equipo cara a cara. Y cuando se encuentran en el territorio Sisitoren, Choji les pide a todos que lo sigan y en el camino Sakura nota que solo hay bares en el local y luego Nirei le recuerda que Sisitoren tiene el distrito de bares más grande de la zona, que tiende a estar muy concurrido y ser peligroso durante las noticias. Y al ver a Nirei siguiéndolos, Sakura le pregunta qué quiere allí y el niño le explica que él está involucrado en toda la confusión con el Sisitoren y además Nirei afirma que él también quiere poder demostrar que es capaz de protegerse a sí mismo, por lo que pide pasar el rato con Sakura y los demás. Y al escuchar esto, Sakura se sonroja y simplemente sigue su camino y luego Hirai se queja con todos, diciendo que deberían estar más nerviosos por esa situación y mientras tanto, Choji continúa apresurándolos hasta que finalmente llegan a un lugar llamado la base del Sisitoren. En este Nirei se señala que el lugar que el grupo Sisitoren utiliza como base era en realidad un cine abandonado conocido como Constelación de Orión y caminando más por el lugar, Choji los lleva a una habitación donde hay varias personas, quienes por cierto ya estaban esperando que llegaran los combatientes, y al notar el lugar tan concurrido, Su entiende por qué le llaman a la base Ori, que en este caso significa jaula, y en cuanto a la Nirei comienza a temblar con todo ese salvajismo y mentalmente pide regresar a casa con vida, por lo que Sakura le dice que mire hacia adelante. Después de todo, el propio Nirei había dicho que estaba allí para aprender. Luego Choji sube al escenario y anuncia el inicio de las peleas, y en cuanto a Umemiya, afirma que la pelea principal de esa noche será entre él y Tomiyama, por lo que garantiza que la victoria o derrota de sus compañeros no será tan importante, y gracias a esto pueden luchar más tranquilamente. Y al escuchar esto, Sakura afirma que ella tampoco tiene interés en perder ninguna pelea, y Umemiya señala que ella realmente puede, confía en el chico. Y después de que Choji anuncia la pelea, uno de los Sisitoren pide ser el primero en pelear y dice que está irritado por el hecho de que su Hisita lo está mirando, por lo que los dos se dirigen hacia el escenario para comenzar la pelea. Pero antes de eso, Sakura dice que él no puede perder contra este tipo de oponente, de lo contrario perderá el deseo de luchar contra su Hisita nuevamente. Y al escuchar esto, su Hisita simplemente se encoge de hombros y sigue su camino, y mientras tanto, Nirei revisa su cuaderno sobre Yukinari Arima, en este caso, la oponente de su Hisita, y descubre
que Arima es un tipo poderoso y que ya le ha roto las costillas a su oponente de un solo golpe, lo que su explica. Ese Sugishita ya hizo algo similar, por lo que el juego aún está equilibrado entre los dos. Sin embargo, Umemiya afirma que no deben tratar a estos oponentes como iguales, y en cuanto a Arima, reafirma que la mirada de Sugishita lo irrita y luego distrae a su enemigo al quitarle la atención a Sugishita, por lo que Arima logra conectar un golpea a tu oponente. Entonces Sugishita lo agarra del brazo y tira a Arima contra el suelo violentamente, y al notar lo débil que está, Sakura se pone nerviosa, profundamente decepcionado con Arima, y en cuanto a los miembros del Sisitoren, están asombrados por la fuerza de ese estudiante, porque derrotó a Arima con un solo golpe. Entonces Choji le pide a Sugishita que pelee con él la próxima vez, pero Togame calma a su colega y le pide que espere. Las peleas se desarrollan en silencio, y en cuanto a Nirei, señala que los Sisitoren están más preocupados por alabar a Sugishita que por lamentar su derrota, uno propio, lo que hace que esta organización sea extremadamente extraña a sus ojos. Y al regresar a su asiento, Sugishita es recibido por Umemiya. Luego Nirei y los demás notan que Sakura no aparece. Quedan tan sorprendidos por la actuación de Sugishita, y por eso deducen que el chico ya ha reconocido la gran fuerza de Sugishita. Sin embargo, Sakura no está de acuerdo y dice que Sugishita es simplemente un tipo resistente. Y mientras tanto Choji les pide que saquen a Arima del medio de la arena, ya que continuarán con las peleas, en las que dos integrantes de los Sisitoren cargan el cuerpo de Arima y lo arrojan fuera de la plataforma, y además, uno de los jóvenes, patadas, y afirma que Arima es un tipo muy arrogante, por lo que verlo en esa situación es algo muy irritante. En ese momento Sakura les dice a los dos chicos que lo están molestando con su charla sobre la fe absoluta en el poder, y luego explica que no tiene sentido hablar con estos niños, ya que solo entienden las cosas a base de golpes, que es una de las. Los chicos agarran a Suo y lo desafían a pelear. Sin embargo, Choji les dice a los chicos que se mantengan alejados. Después de todo, esas personas no son sus oponentes. Dicho esto, los llama en uno y Suo a la arena, y antes de ir, Suo le dice a Sakura que cuando lo escuchó hablar de querer llegar a la cima, pensó que era un gran idiota bocazas, pero poco a poco, Suo pudo ver que Sakura realmente estaba honrando su palabra, así que afirma que le gusta esta parte genuina de Sakura, y además Suo deja claro que se esforzará por no quedarse atrás. Dicho esto, sube al ring, y luego Sakura pregunta qué tipo de luchador es ese, y Nirei lo presenta como Kanuma, pero Sakura lo corrige y dice que está hablando de Sudo, y Nirei lo describe como un luchador que era famoso en la escuela primaria por ser muy fuerte, en lo que Sakura dice que ya puedes darte cuenta de esto con solo mirar al chico, por eso me pide información más relevante, y al escuchar esto, diré que no. Le sorprende el hecho de saber lo fuertes que son las personas con solo mirarlas. Sakura le dice que deje este asunto a un lado por ahora, ya que quiere más información de eso, pero Nirei dice que solo sabe sobre la fama del niño en la escuela, por lo que no sabe ninguna historia sobre los enemigos que tiene derrotado. En esto Umemiya dice que él tampoco sabía nada sobre el chico, pero al conocerlo, Umemiya descubrió que Suo en realidad es una persona muy amable, y mientras tanto, Kanuma muestra que está enojado por la derrota de su amigo, y verlo en ese estado, Suo le recuerda que Kanuma no estaba actuando con la misma compasión anteriormente, como aparentemente el otro chico. El derrotado no era su amigo. En esto Kanuma explica que a diferencia de los otros miembros de Sisitoren, Arima es prácticamente como un hermano para él, por lo tanto, verlo derrotado es algo que le irrita profundamente. Y luego, Suo afirma que solo se quejan cuando son la víctima, al igual que un niño se queja cuando no puede soportarlo. Una pequeña dosis de tu propio veneno. Y mientras tanto, Sakura observa esa humillación y se pregunta si Suo es realmente tan amable como dijo Umemiya. En ese sentido, Kanuma va al ataque, pero Suo logra esquivar sus golpes fácilmente, y luego invita a Kanuma a. Después de todo, al llegar a adulto, una rabieta solo es algo lindo cuando es un niño el que la hace, y cuando Nirei no entiende lo que acaba de pasar, entonces Kanuma nota que hay algo extraño en los movimientos, la velocidad de tu oponente, y luego decide contraatacar aún más rápido, para evitar que tu oponente pueda defenderse. Sin embargo, Kanuma continúa siendo ineficaz en sus ataques, y cuando intenta atrapar los pies de Suo, Kanuma es arrastrado lejos, hecho. Entonces, Suo pregunta qué cree el niño que es necesario para ser considerado adulto. En ese Kanuma solo sí se levanta y continúa intentando atacarlo de frente, pero como siempre es arrojado contra el suelo con una habilidad increíble de Suo, lo que hace que parezca como si Kanuma estuviera cayendo solo. Y de repente, todo el público empieza a quejarse y les pide que empiecen a pelear de verdad, y Kanuma ignora lo que dice. Dicen otros, y explica que no tiene sentido que intente hacer nada, ya que siempre se las arreglará con movimientos rápidos. Por lo tanto, Kanuma les dice que miren a Suo si realmente quieren quejarse tanto. Y en cuanto a Sakura, afirma que Suo nunca fue una persona tan amable como para Emiya describió, porque al contrario de eso, el chico tiene una personalidad visiblemente podrida, y Sakura nota que Suo está tratando a Kanuma como un enemigo inferior que es digno para ser utilizado solo para montar tu pequeño espectáculo. Y además, Suo usa esta táctica para hacer que Kanuma vea cuán diferente es el nivel de fuerza entre los dos, en lo que Sakura afirma que preferiría morir antes que ser humillado así. Y luego, le pregunta a Nirei cómo hacer que Suo pelee seriamente contra él, y mientras tanto, Kanuma continúa siendo tratado como un niño, siendo usado solo como una pieza de entretenimiento para Suo. Y cuando cae al suelo con un puñetazo de su enemigo, Kanuma escucha a sus colegas decirle que se levante y pelee en serio, y cuando mira para sus superiores, Kanuma comienza a sudar frío y siente que terminará como Arima si las cosas continúan a este ritmo. Luego comienza a gritar desesperado y ataca a Suo una vez más, y luego Suo lo detiene con una patada y dice que se irá. Supongo que lo que el chico está pensando ahora, en este caso,
Kanuma se siente igual que el hombre del que se rió cuando perdió su pelea, y su afirma que esta es la respuesta a la pregunta que le hizo al comienzo de la pelea, sobre lo que se necesitaría para convertirse en adulto, y la respuesta es la capacidad imaginativa. Entonces Kanuma cae al suelo, y So le dice que será fácil lograrlo, ya que solo necesita lograrlo una vez. Dicho esto, So pregunta al niño qué cree que es necesario para fortalecer su capacidad imaginativa, y Kanuma permanece en silencio y sin saber qué responder. Y luego So explica que para obtener esto es necesario hacer realidad la imaginación. En esto establece un golpe hacia Kanuma, y esto hace que el niño se asuste aún más, pero detiene la pelea y dice que el niño deja de avergonzarlo. Y además, Togame afirma que ya no son compañeros de equipo, y luego So abandona la arena, diciéndole a Nakuma que ser la edad adulta significa involucrarse con los sentimientos de otras personas, y para ello es necesario tener capacidades imaginativas y experiencia, y para mí el niño ya pudo subir un escalón de esa escalera. Y al salir del ring, So se sorprende por Umemiya, quien elogia su fuerza, y en cuanto a Nirei, pregunta sobre el estilo de lucha que estaba usando, pero So dice que realmente no sabe cuál es su estilo. Después de todo, su maestro desarrolló esta forma de luchar solo. Hirai dice que no imaginó que So llevaría esa pelea a un lado más emocional, por lo que So le echa la culpa a Sakura, y dice que él fue quien lo hizo así. Y Sakura, a su vez, le dice que no culpe a los demás, y le dice que debe luchar en serio cuando los dos estén separados. Pero al escuchar esto, So dice que no tiene interés en pelear con él, considerándolo un tipo muy molesto. En ese sentido, Sakura se enoja y lo ataca, pero Nirei interviene para detener la pelea. Y en cuanto a Umemiya, señala que los chicos formarán un excelente equipo. En ese caso, los otros dos chicos de Sisi Toren se sientan juntos y lamentan sus derrotas, ya que creen que serán expulsados del grupo después de perder tanto. Entonces Sakura se levanta y dice que es su turno de pelear, pero uno de los Sisi Toren se levanta y señala a Hirai, mostrando interés en luchar contra él. Entonces Hirai se levanta y dice que peleará en lugar de Sakura, pero el chico se revela y dice que dos estudiantes de la primera clase año ya han peleado, así que este debería ser su turno. Y luego Hirai le recuerda que peleará contra Togame, quien por cierto todavía no tiene ganas de pelear, y que se calme. Además de Sakura, le informa que Togame es el segundo líder al mando de Sisi Toren, por lo que Sakura no enfrentará ningún Sakura deduce que Hirai no le cree, pero en cambio, dice que cuenta con Sakura para esta pelea. Y cuando vuelve a sentarse en su asiento, Sakura pregunta si Hirai conoce a su oponente, y Umemiya dice que no es anormal. Déjalo conocer gente fuera de Furin. Y antes de que los dos entren al ring, Togame le pregunta a su colega si tuvo algún desacuerdo con su oponente. Después de todo, no es muy común que desafíe a alguien a una pelea, y al escuchar esto, el joven simplemente lo ignora y continúa subiendo al ring. Y Aok se encuentran cara a cara. Hirai le dice a Sako que ha evolucionado mucho desde la última vez que se vieron, sin embargo él garantiza que saldrá victorioso de esa pelea. En esto ambos suben al mismo tiempo, y Sako afirma que Hirai lo está subestimando al decir que saldrá de allí con él victoria. Después de todo, ahora ya no es el mismo que antes. Y para demostrar su punto, Sako afirma que le dará una lección a Hirai, y cuando intercambian patadas y golpes nuevamente, la audiencia se da cuenta de que Sako está logrando presionar a su oponente, y Togame comenta que el chico en realidad está peleando muy bien, y además, recuerda que cuando entró en Sisi Toren, Sako parecía no querer hacer nada más con su vida que no fuera luchar. En este, Sako observa cuidadosamente cada uno de los ataques de su oponente, y al final intenta asestarle un golpe, pero Hirai logra hacerlo. Bloque, pero Sako dice que no ha mostrado ningún progreso desde la última vez que se vieron. Y al escucharlo hablar tanto, Hirai recuerda que él no era así. Después de todo, si siguiera hablando durante la pelea lo haría. Terminaría rompiéndome la cara en algún momento. Y al escuchar esto, Sako lo ataca con aún más velocidad, por lo que finalmente le da un golpe a Hirai, tirándolo al suelo. Una vez hecho esto, afirma que su oponente no solo no ha evolucionado en absoluto, sino que también se ha vuelto más débil, y Sako deduce que esto sucedió porque Hirai se juntó con las personas equivocadas, que solo quieren ser amigos y nada más. Entonces Sakura le grita a Hirai, diciéndole que es su culpa que el luchador Sisi Toren se esté burlando de ellos, y al mismo tiempo, al escuchar esto, So comienza a reír y dice que Sakura poco a poco está empezando a preocuparse por sus amigos, pero intenta hablarlo y dice que simplemente le molesta el hecho de que Hirai esté burlándose de ellos. En este Umemiya se dirige al Sako y le explica que Hirai es uno de los 4 reyes celestiales de Bofurin y que es conocido como el líder Tamonten, quien a su vez también tiene otro nombre. Pero antes de que Umemiya pudiera terminar hablar, Iraga se levanta y le dice al niño que en realidad es mucho más fuerte, hasta el punto de que podrían confundirlo con otra persona. Con esto Umemiya termina su explicación y dice que el otro nombre de Tamonten es Bisamonten, que en este caso es el nombre del dios de guerra que controla el campo de batalla. Hirai toma unas pastillas y regresan al combate con aún más vigor. Y luego, el público se vuelve loco con esa pelea. Al fin y al cabo están presenciando una pelea que no se ve todo el tiempo, y cuanto para Sakura, está sorprendido por la fuerza de Hirai. En esto Su explica que esta es la fuerza de uno de los 4 reyes celestiales de Bofurin, pero Sakura le pregunta por qué Hirai no empezó a usar toda esa fuerza desde el principio, y afirma que no la necesitaba, porque las palabras del hombre mismo Sakura eran suficientes para hacerlo luchar en serio. Y al analizar la pelea, Togame nota que esta vez es Hirai quien está presionando a Sako, lo que indigna al chico por perder. Después de todo, en su mente Hirai es una persona perezosa que pasó todo este tiempo disfrutando de una vida cómoda, y luego tiene un recuerdo de su pasado, donde Hirai lo salva de unos chicos que lo estaban atacando injustamente. En este le explica al chico que si se queda
queda callado los demás chicos seguirán aprovechando esto para apoderarse de él. A su pie, dicho esto, Hidaji extiende su mano hacia el niño y le dice a Sako que se levante y el niño le pide aprender a luchar. Y en ese momento, Sako dijo que sentía admiración por Hidaji y el simple hecho de poder caminar detrás de alguien así ya lo llenaba de orgullo. Y poco antes de que Hidaji debute oficialmente en la escuela Furin, Sako llega detrás de él y afirma que será el mejor estudiante de todos en esta nueva escuela. Después de todo, alguien como Hidaji siempre debe estar encima de todos. En esto afirma que hará lo mejor que pueda, lo que sea necesario para llevarlo a la cima, por lo que Sako le pide a Hidaji que le permita ayudarlo con el Furin. Sin embargo, Hidaji niega la ayuda del chico y dice que no debería seguirlo, ya que ya ha decidido que apoyará a un chico llamado Umemiya no Furin, y eso significa que no puede estar arriba, así que Hidaji le dice al chico que busque un otro objetivo, ya que este ya no funcionará. Y otro día, Togame encuentra a Sako después de que el niño golpeó a un grupo de luchadores y lo recluta para su equipo, diciendo que solo apunta al poder absoluto y, por lo tanto, solo los más fuertes son reconocidos en su seno, y los más. Cuanto más fuerte sea el miembro, más lejos podrá llegar en el equipo. Y al escuchar esto, Sako dice que no le importan estas cosas, ya que solo quiere luchar contra personas más fuertes. Y, volviendo al presente, el chico afirma que no perderá, porque a diferencia de Hidaji, que dependía de los demás, él simplemente, sigo entrenando y haciéndome más fuerte. Entonces Sako se pone muy nervioso y termina recibiendo una patada en la cara, pero pronto se recupera y afirma que no perderá ante un tipo que se permite ser inferior a otro hombre. En esto ataca nuevamente a Hidaji, quien a su vez lo golpea con un puñetazo en el estómago y se disculpa por no haber respondido las preguntas. Las expectativas de Sako, pero el chico dice que no tiene motivos para disculparse. En este recuerda su pasado y el balde de agua fría que recibió cuando escuchó que Hidaji ya no quería llegar al arriba, y aunque Sako sabe que está siendo egoísta, afirma que Hidaji siempre ha sido parte de su objetivo y por eso solo quería saber de Hidaji que podía seguirlo, independientemente de si apoyaría a alguien más o no. Luego Sako lo suelta y cae al suelo, y luego recuerda otro momento entre los dos, donde le había dicho a Hidaji que él continuaría para siempre. Después de todo, ya estaba decidido a ayudarlo a mantenerse en la cima. Y en cuanto a la audiencia, todos se sorprenden al ver el Sako tirado duro en el suelo, por lo que Togame le pide a alguien que encuentre una manera de sacar al perdedor del ring, pero Hidaji dice que no necesitan preocuparse por eso, ya que él mismo sacará al chico del ring, y luego Togame le agradece, pero dice que no necesita tener tanto cuidado con Sako. Dicho esto, Togame decide ir con el chico, pero Hidaji le sugiere que cuide a su compañero después de su pelea, y además él también reprende la forma en que Togame trata con su equipo, y dice que no fortalecerá a sus socios actuando de la misma manera, forma en que actúa. Y después de eso, regresa a su asiento y le pregunta a Umemiya si no está interesado en saber más sobre el oponente que enfrentó y también sobre su historia. Y luego Umemiya le pregunta si estaría dispuesto a hablar de ello, y Hidaji dice que no, y Umemiya dice que él tampoco quiere escuchar esta historia ahora, pero deja en claro que puede escucharla si Hidaji se siente cómodo hablando en algún momento, porque en ese momento él realmente querrá escucharte. Y mientras el amigo de Togame habla con él, el niño se distrae, pero luego se levanta y sale hacia la arena de combate, donde peleará contra Sakura, en la cual nota al público más emocionado. No me importa esta pelea más que las otras. Y luego, Nirei y los demás le piden a Sakura que tenga cuidado de no morir, y aunque Sakura se siente un poco angustiado por esa pelea, recuerda que prometió hacer lo mejor que pudiera, así que le ordena a Togame que comience la pelea de inmediato. Sin embargo, el niño afirma que no necesitan tener tanta prisa, después de todo pueden dejar mucho por hacer. ¿Quieres si haces las cosas rápido? Entonces Togame dice que quiere disfrutar más tranquilamente esa pelea, y entonces empiezan los ataques. Y Umemiya explica que aunque Sakura sabe pelear, Togame tiene ventaja, en este caso, él es capaz para controlar a los Ishitoren, que tienen una fe absoluta en el poder. En eso Sakura le comenta a Togame que se mueve muy rápido, así que habla de hacer cosas. Las cosas con prisa aparentemente no tienen mucho sentido, pero Togame afirma que aún no se ha movido muy rápido, ya que todavía se mueve a una velocidad cómoda, que es lo que suficiente para que puedan luchar con más calma. Y luego, Sakura afirma que luchará contra él como el juego lo considere conveniente y comienza a utilizar todos sus recursos, su fuerza para esquivar los ataques, y mientras luchan, Umemiya explica que, desde hace algún tiempo, los mejores miembros de Ishitoren han sido Togame y Tomiyama, y es por eso que Togame está en un nivel muy por encima de los otros tres que pelearon no hace mucho. Y durante la pelea, Sakura logra acostumbrarse a la velocidad de su enemigo, en lo que Togame se vuelve. Recuerda cuando Sakura le había dicho que era aburrido y dice que eso realmente lo irritaba. Y luego ataca a Sakura, quien cae inconsciente al suelo. En este Togame afirma que es Sakura quien está siendo muy aburrida en este momento, y explica que solo él, los que están en el poder pueden decir lo que quieran, y para él, Sakura solo piensa que es mucho porque estás en un grupo de personas fuertes. En esto describe el Furin como un simple adorno que hace ruido con el viento y luego se convierte en silencio mientras se rompe en varios pedazos. Y luego, Togame afirma que Sakura no es capaz de decirle esas cosas groseras ahora que está sola. Sakura se enoja y ataca una vez más, y dice que Togame tiene razón en sus declaraciones, que los más fuertes son los poseedores de las palabras. Después de todo, sin poder, no son capaces de imponer sus ideales al mundo. Dicho esto, él puede llegar a Togame, quien a su vez
afirma que Sakura es la persona que más odia. Y al escuchar esto, Sakura deja en claro que no dejará que Togame lo gane, incluso si así lo desea. Necesita dar su vida, y luego vuelven a intercambiar golpes de igual a igual, y en cuanto al Nirei, está sorprendido por lo que ve, después de todo no sabía que Sakura era tan fuerte en este momento. Y durante la pelea, Sakura le dice a su oponente que no puede dejarse vencer, de lo contrario, el juego demostrará que se equivocó en sus palabras. En esto desdeña la fe del Sisi Thoren en el poder absoluto, y dice que no muestra tanta fe como dice. Dicho esto, Sakura lanza una patada a la barbilla de su oponente, que lo golpea de lleno, y luego, Togame se enoja aún más y golpea a Sakura con una patada que lo arroja. Una vez hecho esto, Togame afirma que el niño no entiende nada sobre la organización Sisi Thoren y sobre su fe absoluta en el poder. Después de todo, todos allí realmente aspiran a la cima, y su devoción al esfuerzo continuar es lo que prueba toda la fe que tienen en el poder. En este juego se dice que Sakura y su grupo solo están jugando a ser superhéroes, así que garantiza que la seriedad y el peso de los Sisi Thoren es mucho mayor que el de ellos. Dicho esto, pisa a Sakura con todas sus fuerzas, dejando visiblemente a todos en el público asustados por tal brutalidad. Los otros miembros de Sisi Thoren afirman que Sakura, ya no podrás levantarte después de este golpe, pero el chico sorprende a todos después de empezar a levantarse poco a poco, y luego Sakura le explica que Togame no cumple con lo que dice y sugiere que cambien el nombre de Sisi Thoren a Pequeño Club de Matones que golpean a los más débiles. Habiendo dicho eso, recuerda que Togame y su grupo estaban corriendo detrás de un niño más joven, y esto confirma lo que acababa de decir. Por lo tanto, Sakura se niega a perder contra un chico de ese nivel, y entonces Togame amenaza con pisarle la cabeza, pero al prestar atención a lo que decía el chico, él entiende por qué los Furin fueron al territorio de los Sisi Thoren. Después de todo, ellos no lo harían allí sin ningún motivo. Entonces Togame se dirige a los dos miembros de Sisi Thoren que estaban en el túnel en ese momento, y pregunta qué estaban haciendo allí, y luego uno de los chicos intenta poner una excusa y dice que estaba corriendo detrás del niño solo para jugar con él, y al notar que estaban mintiendo descaradamente, Togame comienza a castigarlos a ambos, y al mismo tiempo, dejándolos inconscientes, regresa a su pelea y se disculpa por dejar a su oponente esperándolo, y durante la pelea, tiene un recuerdo del momento en que estaba peleando contra unos Sisi Thoren, hasta que de repente un niño se le acerca y lo invita a unirse a su grupo, y luego a jugar. Le pide a Choji que espere un poco. Sin embargo, el joven inmediatamente lo toma del brazo y lo lleva a encontrarse con el resto de Sisi Thoren en su casa, equipo, y al día siguiente, Choji le pregunta si sabe lo que significa tener fe absoluta en el poder. En este juego dice que ha oído hablar de este concepto y también sabe lo que significa, y luego, Choji afirma que el significado de este concepto es no ceder ante nadie, por lo tanto es un juramento de perseverancia, en el que el niño grita que el poder es lo que les hace capaces de ser gratis. Y mientras tanto, los otros miembros de Sisi Thoren elogian a los dos recién llegados que se unieron al equipo. Después de todo, ellos solos lograron superar a Zinc, y esto hizo que los dos se convirtieran en los tema más comentado en este momento. En ese momento regresan, y Chiji dice que golpeó al Zinc para vengar a los Numa, y además, él también deja claro que planea convertirse en el miembro más libre del Sisi Thoren, por lo que no puedes dejar que nadie te derrote. Y en cuanto a Togame, reflexiona sobre este concepto de fuerza y libertad, y llega a la conclusión de que el más fuerte de todos también será el más libre. En este Choji afirma que ser el más libre de todo debería ser algo realmente divertido. Y luego, les propone un desafío a un juego, donde competirán para ver quién sale adelante. Quien, en esto nota que en ese momento su compañero Choji era muy fuerte, y también parecía divirtiéndose más que nadie con todo eso. Por lo tanto, esto lo convirtió en la encarnación de la fe absoluta en el poder, y aunque Choji lo estaba viendo como una competencia, Togame nunca vio las cosas de esa manera, porque al principio no era muy sociable, hasta que todo cambió después de conocer a Choji, y con el tiempo, Togame llegó a creer que la mejor opción de líder para los Sisi Thoren era el mismo Choji, porque así todo sería más divertido. Pero una vez, al encontrarse con Choji, encuentra al chico sentado y pensando, porque como ya llegó a la cima, Choji pensó que sería el más fuerte y libre de todos. Pero cuando sintió esta realidad de primera mano, comenzó a detenerse. Encuentra esto tan divertido. Eso es lo que el chico afirma, que quiere que todo el equipo sea tan fuerte como él. Pero en medio de su conversación, son interrumpidos por unos Sisi Thoren, quienes se acercan a ellos. Informarles que Zinc atacó a uno de sus compañeros, y al escuchar esto, Togame llama a Choji para que van rápido, pero en cambio, el niño simplemente patea al niño que estaba derrotado, y dice que no debe regresar después de sufrir una derrota. Después de todo, los perdedores ciertamente no serán fuerte y libre, lo que hace que las cosas sean muy aburridas, en el que Choji explica que las personas débiles no son bienvenidos en Sisi Thoren. Habiendo dicho todo eso, el niño se vuelve hacia Togame y le pregunta si está de acuerdo con sus palabras, y Togame, a su vez, se desespera con lo que ve y pregunta por qué lo hizo esto con tu pareja, y Choji usa su autoridad para justificar sus acciones, diciendo que él es el encargado del Sisi Thoren. Ahora, al fin y al cabo, es el más fuerte de todos, y por eso tiene el poder de hacer lo que quiera. Y si Togame no lo entiende, Choji le dice que abandone el grupo inmediatamente. Togame elige obedecerlo, porque todo lo que quiere ver es solo la sonrisa de su amigo. Y volviendo al presente, la pelea entre ambos continúa, pero Sakura siente que Togame no está peleando en serio, porque además de que Togame no quiere golpearlo, tampoco hace el esfuerzo de esquivando los golpes. Togame afirma que no sabe realmente lo que pretende hacer. Y durante la pelea con Togame, Sakura nota que los golpes de su oponente ya no tienen el mismo impacto y fuerza que antes, por lo que tira a Togame con una patada.
nada. Y luego, Sakura dice que no está peleando en serio, porque además de no intentar golpearlo, tampoco se está defendiendo. Sakura nota que su concepto sobre los Easy Toren estaba equivocado, ya que pensó que se peleaban sabiendo todo lo que estaba pasando, pero eso no fue lo que pasó. Después de todo golpeó a dos miembros del grupo innecesariamente. Entonces, Sakura siente curiosidad por saber más sobre él, por lo que le pregunta qué pretende hacer Togame y también le pregunta por qué golpeó a sus dos compañeros. Y Togame afirma que a su grupo solo le interesan las personas que tienen poder, y dice que ese lugar ahí es para las personas fuertes, por lo que los fracasos no serán bienvenidos. Dicho esto, recuerda un momento en el que Choji se peleó con los Bofurin, el grupo que no podía sacar de su cabeza, y Togame sintió por primera vez que las cosas podían cambiar. Pero en cambio, simplemente se metieron en una pelea que no tenía nada que ver con la justicia que él tanto deseaba, y aunque no estaba satisfecho con la forma en que habían tomado las cosas, Togame pensó que ya estaba en un camino sin retorno. Y así, ese día, decidió pasar por alto los errores del grupo, y así, Togame quedó oficialmente convencido de que no volvería. Con esto, Togame sigue viajando en sus pensamientos, y cuando mira la marca del grupo en la pared, nota que ya está muy desgastada debido al tiempo. Entonces, Sakura vuelve a hablar con él, y le pregunta qué piensa hacer, y Togame, a su vez, respira la brisa del lugar, y le dice que le gustaría salir a caminar por las montañas. Y al escuchar esto, Sakura encuentra extrañas sus palabras, y deduce que Togame está distraído por algo. Recuerda como el propio niño había dicho que este no es lugar para perdedores, y entonces Sakura pregunta qué hace Togame allí. Después de todo, sus actitudes también lo convierten en un fracaso. Sin embargo, reconoce que Togame es fuerte, pero aún así, Sakura lo encuentra un tipo muy aburrido, y para hacerle entender esto, está dispuesto a derrotarlo, para que Togame deje de decir tonterías tan aburridas. Y Sakura será todo para todos como un tipo genial. Y al escucharlo tan convencido, Togame simplemente se ríe y lo llama egocéntrico. Después de todo, el chico está hablando mucho, ya que está frente a una persona mucho más fuerte. En este, Sakura dice que no hay problema en ser egocéntrico, y además, el chico afirma que su personalidad es la responsable de hacerlo superar a Togame en una pelea. Dicho esto, persigue a su oponente y le explica que su persistencia le hace seguir enfrentándose a su enemigo de frente, sin importar cuán fuerte sea la persona. Y al escuchar estas palabras, Togame comienza a recordar su pasado, cuando intentó impugnar las acciones de Choji. Sin embargo, Choji simplemente siguió comportándose con la misma arrogancia de siempre, diciendo que él era el líder, y además creía que podía con todo, ya que era el más fuerte del grupo. Y tras imponer su autoridad, Choji afirma que si Togame no quiere aceptar su filosofía de pensamiento, deberá abandonar el grupo. Y al ver que las cosas no cambiarán tan fácilmente, Togame decide seguir las órdenes de Choji y dice que les dirá a los demás cómo funcionarán las cosas a partir de ahora. Luego, le pide a Choji que vuelva a sonreír con todos, como siempre lo hacía, y volviendo al presente, Sakura continúa golpeándolo, y Togame afirma que el chico realmente sabe cómo sacarlo de ahí. Y luego, golpea a Sakura de lleno, quien a su vez nota que tenía razón en su deducción anterior. Después de todo, Togame realmente no estaba peleando en serio antes. Y entonces, Togame se posiciona nuevamente para el combate, y propone pelear con todas sus fuerzas, y la pelea vuelve a ser igualada, con los dos golpeándose el uno al otro. Y de repente, el público nota algo diferente con ellos, ya que ahora ambos se ríen mientras pelean. Y luego, la feroz pelea entre los dos vuelve aún más feroz, con ambos golpeándose en serio, y al ver esto, So se sorprende por la fuerza de voluntad de Sakura y nota que el chico es más increíble de lo que imaginaba. Y mientras tanto, Nidei observa esa pelea en Sok, y aunque no entiende muy bien lo que siente, el niño afirma que está extrañamente conmovido por lo que está viendo. Y en cuanto a Hidaji, también se muestra sorprendido al ver el alto desempeño de Sakura, y dice que nadie se esperaba todo esto, y Choji, por su parte, se limita a observar la pelea con atención, sin hacer ningún comentario. Y volviendo a la pelea, Sakura intenta darle un puñetazo a Togame, pero este defiende el ataque tirando el brazo de Sakura hacia abajo, y Sakura recuerda que Togame es ese chico que tiene actitudes que reprende. Por lo tanto, naturalmente no tendría el más mínimo deseo de pelear con alguien así, pero Sakura nota que se siente extrañamente cómodo con esa situación. Y además, Sakura Naroe Togame es el primer oponente que lo llama por su nombre y les pide que luchen con todo lo que puedan. Luego intercambian golpes nuevamente, y Togame dice que la pelea es tan divertida al punto de hacerlo enojar, y luego, los dos se atacan y se golpean en el aire con una patada en la cara. Y con eso, los dos caen al suelo, pero poco después se levantan riendo, y Togame, a su vez, se arroja nuevamente al suelo, diciendo que luchar es verdaderamente una experiencia formidable. Luego, Sakura dice que siente el mismo sentimiento, y luego, Togame afirma que el chico ya ha peleado con él durante mucho tiempo, por lo que sugiere terminar esa pelea de una vez por todas. Luego, los dos inician nuevamente un ataque cara a cara, y cuando se posicionan con los pies uno hacia el otro, preparan el último golpe que lanzarán en esa pelea. Pero antes de que realmente lleguen a un acuerdo, Togame vuelve a reflexionar sobre algunas cosas y señala que finalmente pudo entender cómo se siente Sakura cuando dice que no se inclinará ante ningún oponente, sin importar cuán fuerte sea la persona. Y Togame afirma que ya pensaba como Sakura, al fin y al cabo también tuvo que enfrentarse a una persona más fuerte, en este caso, Choji, pero a diferencia de Sakura, no pudo mantener la mirada fija, y terminó obedeciendo los deseos de Choji. Y así, Togame optó por no seguir luchando por sus verdaderas ideas, convirtiéndose en alguien moldeado por otra persona. En esto mentalmente afirma que Sakura se volverá aún más fuerte. Después de todo, el chico no le tiene miedo a nada, sin importar de qué oponente sea. Frente a en este, le pide a Sakura que nunca cambie su esencia, y agradece que el niño le haya enseñado estos valores también. Y
entonces, Sakura finalmente le da el último golpe a su oponente, llevándolo al suelo una vez más, y Togame dice que ya no puede mantenerse en pie, por lo que se rinde. Y al escuchar esto, el público se queda sin entender nada, porque Togame nunca fue de los que hacían algo así, y en cuanto a Sakura, se indigna al final de la pelea, y pregunta por qué se rindió de la nada. Entonces, Choji se acerca a él y le dice que Sakura es realmente muy fuerte, pero pronto se marcha para la próxima pelea, que tendrá lugar entre él y Umemiya. Y entonces, Togame se levanta e intenta acercarse a Choji, y el chico lo golpea con una patada, tirándolo lejos, y le dice que debe permanecer en silencio. Después de todo, Togame ahora es un perdedor. Y al ver esta escena ante sus ojos, Sakura agarra al niño e intenta golpearlo, pero Umemiya lo sujeta del brazo impidiéndole hacerlo. Después de todo, ahora es su turno de pelear. Dicho esto, Umemiya también lo elogia, diciendo que a Sakura le fue muy bien, y sus acciones lo demuestran. Y en cuanto a Togame, Umemiya dice que el chico puede dejarle las cosas a él de ahora en adelante. Ante esto, Togame suspira con aburrimiento, y dice que es un entrometido, pero aún así obedece y abandona el lugar, pidiéndole a Umemiya que tenga cuidado de no morir. Y en cuanto a Sakura, afirma que si Umemiya pierde le dará una paliza como castigo, por lo que el chico se pregunta de dónde viene toda la furia que siente hacia Choji. Después de todo ha visto a mucha gente ser golpeada, y luego, simplemente sigue su camino, después de lo cual Nirei lo detiene y dice que su pelea lo puso súper emocional y, en cuanto a Hidaji, comprende que es posible que Sakura no esté acostumbrada al resultado de su pelea. Sin embargo, explica que esa fue la manera que Togame encontró para hacer las cosas bien, y aunque eso sucedió, Hidaji elogia a Sakura por su buen trabajo. Y mientras tanto, Choji muestra emoción al ver que finalmente peleará contra el oponente que quería, pero antes de eso, Umemiya pregunta si el chico no sintió nada mientras veía la última pelea. Ante esto, Choji pregunta qué debería haber sentido exactamente, y al escuchar esta respuesta, Umemiya comprende que el niño en realidad no se da cuenta de todo y dice que es una vergüenza. Y entonces, Choji todavía no lo entiende, y dice que Umemiya es muy injusto, porque los Bofurin tienen caras muy fuertes, a diferencia de los miembros Easy Toren. Y Choji afirma que tener gente tan débil en su equipo le hace perder su libertad. Después de todo, tener poder es lo que impulsa la filosofía Easy Toren. Y teniendo en cuenta este ideal, Choji dice que si derrota a Umemiya, todo Bofurin le pertenecerá. Dicho esto, Choji dice que Umemiya es el líder de este grupo y, por eso, su vida parece ser muy divertida. Y si puede demostrar que es más fuerte que el líder de Bofurin, Choji podrá tener este grupo para él también y, en consecuencia, será el más fuerte de todos y, por lo tanto, obtendrá una libertad de poder aún mayor. Entonces, el aburrimiento que lo carcome finalmente terminará y entonces, el niño va tras Umemiya, decidido a tomar todo lo que tiene. En esto, el niño comienza a intentar asestarle algunos golpes a Umemiya, quien a su vez, simplemente se defiende y mientras tanto, Sakura permanece en las gradas en shock por el movimiento preciso de Choji. Y luego, Sakura nota que si Umemiya no lo hubiera detenido en ese momento, seguramente habría recibido una paliza y además, Sakura recuerda que todavía tiene algunos problemas que resolver con Togame. En esto, se siente impotente y se dice a sí mismo que se volverá aún más fuerte, y en medio de la pelea, Umemiya le dice a Choji que las cosas no se pondrán más fáciles para él si continúa haciendo esas suposiciones de antes. Y al escuchar esto, el niño simplemente continúa atacándolo y dice que no entiende qué quiere decir exactamente Umemiya con eso. Luego, el niño recibe un puñetazo directo en la nariz, y al notar que el niño no entiende lo que dice, Umemiya afirma que está 100% seguro de que ganará esa pelea. Y mientras tanto, la lucha entre Umemiya y Choji se mantiene en equilibrio, pero cuando se toman un breve descanso, Choji pasa rápidamente a través de las piernas de su oponente y luego lo patea en la espalda. Sin embargo, Umemiya permanece de pie e intenta devolverle la amabilidad con un puñetazo, pero Choji logra esquivar a tiempo, y luego le resulta extraño que Umemiya no cayera con su último ataque. Después de todo, está seguro de que lo golpeó, y Umemiya le explica que los puños del chico son muy ligeros, y la razón de esto es porque no lleva ningún peso en la espalda. Y al escuchar esto, Choji sigue sin entender nada, y afirma que no le importa el peso de sus puños mientras pueda derribar a sus oponentes. Dicho esto, el niño va tras Umemiya, diciendo que él seguirá golpeándolo hasta que lo vea caer ante tus ojos. Pero en medio de la pelea, Umemiya vuelve a decir que los golpes del chico son ineficaces y luego lo golpea con un puñetazo directo. Pero a pesar de que está sangrando, Choji se mantiene de pie y se dice a sí mismo que será libre sin importar el costo, por lo que le dice a Umemiya que deje de interponerse en su camino para lograr sus sueños. En esto, Umemiya pregunta qué quiere decir exactamente el chico con libertad, y Choji dice que el significado de esa palabra para él es simplemente poder divertirse cuando lucha contra tipos fuertes como Umemiya. Dicho esto, el chico le da otro golpe a él, y Umemiya afirma que no parece que se esté divirtiendo, lo que demuestra que Choji no entiende nada de sí mismo, y es exactamente por eso que nunca es capaz de satisfacerse. Por lo tanto, Umemiya dice sentir lástima por él, y al escuchar esto, Choji se enoja aún más, y ataca a su oponente con una ceguera aún mayor, y Umemiya continúa echando leña al fuego, y dice que siente pena porque los Easy Toren lo tengan como líder. Y debido a que Choji está en ese nivel, Umemiya afirma que no lo dejará quedarse con esa cara, por lo que le da un puñetazo a Choji de lleno en la cara, y en cuanto a Nirem, se siente agradecido de estar en Bofurin, ya que esto asegura que ganó. No es necesario luchar contra los Umemiya. En esto, Choji se pone pensativo sobre lo que escuchó sobre su revuelta, y esto le hace recordar su pasado, enojándose aún más, y luego el niño les grita a todos que no necesita nada más. Y cuando se pone en una posición más reflexiva, Choji se pregunta cuándo su mundo empezó a volverse tan gris y frío, y además, nota que las
cosas siempre siguen siendo aburridas sin importar lo que haga. En esto, Choji siente como si su corazón se hubiera convertido en un desierto, y luego, se pone pensativo sobre lo que Umemiya le había dicho, pero todavía no entiende ni una sola palabra, porque todavía no sabe qué es exactamente lo que falta en a él, y aunque Choji tiene estos interrogantes abiertos, siente que no hay nada más que se pueda hacer respecto a su situación. Después de todo, las cosas seguirán igual, y con este contexto de vida como base, Choji afirma que no necesita preocuparse por nada más, por lo que va tras Umemiya y comienza a golpearlo consecutivamente mientras grita. En esto, los espectadores se preguntan por qué Umemiya no está tomando represalias contra los ataques, y en cuanto a Sakura, se indigna al ver esa escena. Después de todo, el mismo Umemiya estaba pensando al decir que no perdería esa pelea bajo ninguna circunstancia, y luego de que Choji termina de desahogar su furia, Umemiya finalmente vuelve a hablar con él, y le pide disculpas por haberlo presionado así, pero le dice que si continúa actuando de esta manera impulsiva, nunca dejará de sufrir. Ante eso, Choji le dice que se calle y continúa golpeándolo, hasta que de repente, el niño lo muerde, pero aún así, Umemiya intenta tranquilizarlo y le dice que la respuesta a los problemas de Choji está dentro de él. Pero al escuchar esto, Choji continúa negando saberlo. Esta respuesta, Umemiya comenta sobre ese momento en que Sisi Toren y Bofurin pelearon por un simple malentendido, y luego, recuerda haber visto a Choji sonriendo ante esa situación, mientras se estaba divirtiendo con la pelea, y antes de retirarse con su grupo, le pide a Umemiya que vuelvan a pelear en otro momento. En esto Umemiya afirma que en ese momento el niño tenía los puños pesados, y además Choji también destacaba mucho más en ese momento, y todo eso porque tenía a sus amigos a su alrededor. Dicho esto, Umemiya se levanta y comienza a caminar hacia Choji, quien a su vez lo ataca nuevamente mientras le pide que se aleje. Sin embargo, Umemiya continúa acercándose cada vez más, y cuando agarra al niño por la cara, le pide a Choji que recuerde lo que vio ese día, porque eso es lo que necesita para llegar a la cima. Y al ver que su amigo finalmente recibe esta lección, Togame agradece que esto esté sucediendo, y en cuanto a Umemiya, le da un cabezazo a Choji mientras le pide que lo recuerde pronto. En este, el niño cae al suelo y recuerda haber pedido divertirse con sus amigos al verlos tan felices. Entonces, le viene a la mente otro recuerdo, donde juega con un gato, pero sus amigos llaman su atención, diciéndole que van a pelear ahora. Y luego, uno de los chicos afirma que si Choji quiere ser el próximo comandante, necesita tener un control más firme, por lo que el chico decide cambiar de tema y pregunta sobre el oponente al que se enfrentarán. Y cuando ven que él también tiene intención de pelear, todos se ponen a reír y dicen que algún día será muy grande en el grupo. Pero al regresar a su zona vacía y oscura, Choji nota que sus amigos han desaparecido, pero cuando aguza un poco la visión en el horizonte, ve a Togame e intenta ir hacia él. Sin embargo, Choji pisa un vaso, lo que pone él en caída libre. En esto, deduce que es solo un sueño, pero aún así, siente una ligera nostalgia por aquel momento al que lo llevó su sueño, y al despertar, encuentra a Togame mirándolo con cara de llanto, y le pregunta por qué, chico, para verse así. Y al recordar todo lo sucedido, Choji se da cuenta que perdió la pelea contra Umemiya, y luego aprovecha para hablar con su amigo, y le dice que estaba soñando con los viejos tiempos, donde todos sonreían y en realidad eran felices. En este, Choji confiesa que entendió algo con este sueño. En este caso, cuando todos sonreían y se divertían, él también se sentía feliz, por eso, le pide a Togame que sonría. En esto, Togame se disculpa con su amigo, porque lo dejó solo mientras Choji sufría, y además, también planeaba mantener a los demás alejados de él, porque Togame no quería que Choji lastimara a otras personas también, ya que eso causaría que el niño era odiado. Y como Choji era querido por todos, Togame planeó quedarse a su lado apoyándolo, y precisamente por eso decidió no enfrentarse a Choji en ese momento, algo que lamenta no haber hecho. Después de todo, como miembro de los Sisi Toren, debería enfrentarlo y mostrarle lo que realmente cree sobre las cosas. Por ello, le pide disculpas a Choji por no haber hablado y buscó respuestas a sus problemas con él. Después de todo, esto puso al niño en un mar de soledad, que a su vez terminó privando a Choji de lo que más necesitaba. En este, Choji dice que tenía una idea falsa de lo que era ser el líder del grupo, pues creía que después de alcanzar ese nivel, se divertiría más que nadie. Por lo tanto, veía el liderazgo como si fuera un tesoro escondido en la cima de la montaña, por lo que estaba muy entusiasmado con este viaje. Después de todo, Choji pensó que después de conseguir lo que tanto deseaba, finalmente podría ser más libre que nadie, y para él, eso sería algo increíble. Pero cuando realmente alcanzó su tesoro, Choji descubrió que allí no había nada esperándolo, y eso lo dejó completamente asustado y con una sensación de vacío en el pecho. Después de todo, no sabía qué más podía lograr además de liderazgo, y debido a eso, empezó a no sentir nada más, porque todo a su alrededor parecía incoloro y sin propósito, y al ver que algo malo le pasaba, Choji decidió descargar su frustración en la pelea. Pero cuando comenzó a pelear, Choji llegó a un punto en el que ya no podía ver nada, y luego empezó a culpar a todos porque el equipo era demasiado débil para él, lo que le hacía divertirse menos de lo que podía. Por lo tanto, si el equipo se volviera más fuerte, todos podrían ser libres como él, y como consecuencia de eso, Choji también podría divertirse más. En esto, le dice a Togame que no lo privó de nada. Después de todo, fue el propio Choji quien inicialmente decidió que no necesitaba preocuparse por nada más. Y al recordar el momento en que todos se reían como tontos, Choji señala que ese fue el momento más feliz de su vida. Por lo tanto, señala que fue más libre en el pasado de lo que es hoy, pero su ceguera ante la libertad nunca le dejó ver eso. Y para colmo, Choji se arrepiente al darse cuenta que fue él quien acabó con toda la alegría que todos sentían. En eso, se siente afortunado de seguir teniendo que jugar, porque si no fuera por él, Choji ahora estaría completamente solo. Y luego, vuelve a sonreír, tal como le había pedido Umemiya.
Umemiya, después de todo, siente que ha pasado mucho tiempo enojado e insatisfecho. En esto, toca el rostro de Togame y nota que a pesar de que era malo con todos, Togame siempre lo mantuvo conectado con los demás Sisitoren, y entonces Choji le agradece por haberlo protegido todo este tiempo, y se disculpa por haberlo hecho sufrir. Dicho esto, el niño se levanta y va hacia Umemiya para reconocer su derrota, por lo que Choji dejará el grupo Sisitoren y le pasará el liderazgo a él, pero al escuchar esto, Umemiya se niega a asumir el liderazgo del grupo, y dice que era solo el quien peleaba apostando el equipo del otro. Y además, Umemiya afirma que no tiene ningún interés en hacer que su grupo sea más grande, ya que no le importan estas cosas de jerarquía. Y en lugar de llevarse a su grupo, Umemiya sugiere que solo sean amigos, y dice que esas peleas que tuvieron fueron solo una fiesta con la intención de que los dos grupos se conozcan. Dicho esto, termina la fiesta y se despide todo el mundo. Y después de dispersar a todos, Umemiya decide comprar cosas para que todos coman y hagan una fiesta, pero a Iragi le resulta extraño que necesiten comer afuera, y Umemiya explica que una verdadera fiesta debería tener lugar en la calle. Dicho esto, comienza a atacar la comida, y Niren, a su vez, se sorprende al ver que todos pueden comer normalmente después de todo lo sucedido, y Suo dice que él también está sorprendido por esa situación, pero que simplemente no está comiendo porque está en un dieta. Y en cuanto a Sakura, le resulta extraño que Umemiya esté comiendo junto a Choi. Después de todo, los dos estaban peleando ferozmente no hace mucho. En esto, Umemiya se da cuenta de que Togame no tocó el plato, y pregunta qué está pasando, y el niño simplemente se arrodilla y les pide perdón a todos, porque toda la situación por la que acaban de pasar fue toda su culpa, incluyendo la descomposición del plato. Grupo Sisitoren. Y al escuchar esto, Choi le recuerda que él también tiene la culpa en esta historia, por lo que también se inclina como una forma de disculparse por lo que causó. En esto, Umemiya mira a Sakura y le dice que decida qué castigo deben recibir los niños, y Togame, a su vez, afirma estar dispuesto a pasar por cualquier cosa a cambio de su redención. En esto, Sakura recuerda todo lo que hizo el niño y dice que su castigo será convertirse en un buen tipo de ahora en adelante y nunca hacer lo que hizo en aquel entonces. Y luego, Togame promete seguir lo que Sakura le pidió. Dicho esto, Umemiya deja este asunto cerrado y vuelve a comer felizmente. En esto, Choi nota que a pesar de que está a la cabeza de Furin, Umemiya es capaz de tener muy divertido y entonces pregunta cómo es posible. Y Umemiya explica que simplemente le gusta comer, y eso en sí mismo es algo que puede hacerlo muy feliz, y Choi, a su vez, dice que su comida favorita es el curry, y Umemiya entra en la conversación, diciendo que realmente le gusta el omurise. Sin embargo, para Umemiya todo es mucho más divertido cuando está comiendo con sus amigos. Después de todo, ellos pueden hablar y hacer muchas estupideces, y esto siempre lo pone muy ansioso por encontrarse con sus amigos, por lo que decide disfrutar ese momento, juntos, máximo. Y además, Umemiya afirma que estar o no en la cima no cambia en absoluto lo divertido que se divierte con ello, y al escuchar esto, Choi recuerda que en realidad se divirtió mucho con sus amigos antes de llegar a la cima, porque ver a todos sonriendo a su alrededor lo hizo sentir mucho más feliz. Sin embargo, su búsqueda por llegar a la cima terminó cegándolo y equivocándolo, ya que Choi creía que se divertiría aún más si alcanzaba este nuevo nivel en su vida. Pero a medida que se acercaba a la cima, más se acercaban sus amigos a él, hasta llegar al punto en que nadie sonreía como antes. En esto, Choi se arrepiente de no haberse dado cuenta a tiempo del hoyo en el que se estaba metiendo, y luego, Umemiya explica que Choi ya estaba acostumbrado a tener lo que le divierte, al punto que ya se había convertido en algo natural para él. Por lo tanto, al ver el hecho de que no haya perdido la raíz de lo que le divierte, deja a Umemiya aliviado. Y en cuanto a Choi, pregunta por qué Umemiya llegó a la cima a pesar de que ya estaba consciente de lo que era necesario hacer para divertirse, y Umemiya le explica que solo quiere seguir comiendo y divirtiéndose con todos, porque mientras todos estén feliz y sonriente, podrá seguir divirtiéndose comiendo. Y para garantizar lo mejor para esa ciudad, se dio cuenta que necesitaría llegar a la cima de Furin, por lo tanto, nunca quiso la cima por la cima, sino la felicidad de todos. En esto, Choi lo venera, porque Umemiya se convirtió en líder al conocerse a sí mismo, pero al escuchar esto, dice que en realidad el liderazgo no fue su logro, ya que de hecho se lo pasó a él de forma natural, y él simplemente se lo dio, aceptado. En esto, Umemiya rompe la idea de Sakura de lograr solo hasta la cima, porque para lograrlo es necesaria la ayuda de otros en el proceso, de lo contrario él mismo no habría llegado a la cima, y solo llegó allí porque otras personas creyeron en su causa y lo apoyaron. Y luego de finalmente ocupar la posición de liderazgo, Umemiya finalmente logró entender que su sueño no es solo suyo, sino de todos. Por lo tanto, Umemiya le garantiza que para conseguir lo que quiere, nunca perderá. Y al escuchar esto, Choi finalmente entiende lo que quiso decir Umemiya cuando dijo que sus puños son livianos. Después de todo, Choi realmente no tiene peso en su espalda. Y después de la reunión, se despiden, pero antes de irse, Umemiya le da a Choi un ampan que compró en Saboten, y en cuanto a Sakura, nota que Togame lo mira fijamente y decide escabullirse junto con los demás. En esto, le dice a su amigo que hizo cosas muy serias, por lo que una disculpa aún no será suficiente para arreglar las cosas, por lo que siente que no sabe exactamente qué hacer para disculparse de verdad. En esto, Togame dice que siente lo mismo que Choi. Después de todo, él también siente que hizo cosas imperdonables, y en su cabeza también hay dudas sobre qué debe hacer para compensar sus errores. En esto, decide simplemente enfrentar las cosas y seguir adelante, para que él y Choi puedan buscar las respuestas que tanto buscan. Y al comer su anpan, Choi empieza a sonreír, y dice que en realidad ese pan es muy bueno aunque no está en su estado ideal, y de repente, notan que empiezan a caer unas gotas de lluvia, y a Togame a su vez le parece extraña esa situación, considerando que el sol acaba de salir. Y mientras tanto, Sasaki corre hacia sus amigos cuando
cuando los ve y Umemiya calma al chico diciéndole que ya resolvieron el problema que los aquejaba. Y al enterarse de esto, Sasaki comienza a llorar de la emoción y agradece a todos por su ayuda, por lo que regresan al establecimiento Kotoa y ella se sorprende al ver a todos tan heridos. Pero pronto recuerda que a todos allí les gusta ser el centro de atención, por lo que no pasa nada extraño. Pero cuando ve a Niren y Yasuo, nota que a diferencia de los demás, los dos están igual que cuando salieron del lugar, y en cuanto a Sakura, Kotoa se da cuenta que está tan acabado como los demás chicos, y él a su vez continúa solo pensaba en lo que escuchó de Umemiya, acerca de que necesitaba ayuda de otros para subir a la cima. Luego, Niren se da cuenta de que estuvo en silencio durante todo el camino de regreso y le pregunta si le pasó algo, pero Sakura simplemente se vuelve hacia todos y les dice que se va a casa. Pero antes de que pueda salir del establecimiento, Umemiya le impide salir y le dice que deberían quedarse allí y celebrar la victoria con un café especial. Pero Sakura afirma que no tiene absolutamente nada que celebrar. Sin embargo, Umemiya insiste y dice que Sakura debe celebrar el primer diálogo que tuvo con un enemigo en combate. Y al escuchar esto, Sakura se da cuenta de que Umemiya solo está inventando alguna excusa para mantenerlo allí. Pero además de eso, Umemiya dice que ella también quiere hablar con él. Y durante el café, Sakura se da cuenta de que estuvo equivocado todo este tiempo, porque siempre creyó que la cima se podía llegar solo, y además, Sakura pensó que solo el tipo más fuerte podría llegar a la cima, pero se da cuenta de que se equivocó hasta que en eso. Y en cuanto a Umemiya, pregunta cómo fue el diálogo de Sakura con Togame, y el chico le explica que no podía hablar con Togame. Después de todo, no escuchó ninguna voz saliendo de sus puños. Y al notar que Sakura lo entendió tan literalmente, Umemiya explica que el lenguaje de los puños no necesariamente son voces, sino una forma no verbal de transmitir y recibir sentimientos. Después de todo, este es el lenguaje más antiguo que existe, volviéndose más antiguo que el hablado, lenguaje mismo. En esto, Umemiya dice que es posible saber a Sakura le gusta su oponente solo con ese lenguaje, y al escuchar esto, el niño accidentalmente le escupe el café en la cara. Y al secarse, Umemiya vuelve al tema y sugiere que a Sakura le empezó a gustar más el juego después de hablarle a través de sus puños. Después de todo, esto explica por qué el chico intentó golpear a Choi después de verlo castigar al juego. Por lo tanto, esto es prueba de que Sakura puede hablar muy bien con los puños. En esto, el niño vuelve a decir que algo así no necesita ser celebrado, pero Umemiya afirma que la celebración allí sirve para brindar por su felicidad. Y al hablar de sus primeras impresiones de Sakurama, Umemiya dice que al principio pensó que solo era una persona curiosa que llegó a la ciudad solo para conocerla. Sin embargo, al ver cómo actuaba desde el día anterior, cambió de opinión, su visión del chico, y comenzó a pensar que Sakura era un tipo genial, y ver a alguien como él en su ciudad lo hacía feliz. Y al escuchar esto, Sakura pregunta por qué lo aceptan de tan buena gana. Después de todo, su plan inicial sería derrotar al líder Furin y tomar su lugar, pero con el paso del tiempo, Sakura se dio cuenta que hacerlo sería muy difícil. Después de todo, nunca aceptó a las personas que lo rodeaban, y precisamente por eso quería hacerse más fuerte solo, e ir a esa ciudad era parte de sus planes, porque Sakura quería convertirse en la mejor en ese lugar, para poder aceptarse tal como es. Sin embargo, se da cuenta de que para lograr sus objetivos necesitará más personas de la misma manera, y de repente, Nirei se levanta y recuerda a la Sakura del día anterior, cuando el chico le había dicho que Niren no era un tipo aburrido. Es decir, Sakura reconoció su valor, y eso en sí mismo fue capaz de hacer muy feliz a Niren. Por lo tanto, intenta decirle lo mismo a Sakura, pero de manera torpe, y luego, solo le dice al chico que se relaje, porque Sakura ciertamente entendió el mensaje, y Umemiya vuelve a hablar del diálogo con sus puños, y dice que la condición para poder acceder a este diálogo es estar interesado en saber más sobre tu oponente, por lo que Sakura pudo hacer esto, y eso en sí mismo demuestra que el niño es capaz de aceptar a los demás, aunque crea que no lo es. Recuerda cuando el asistente le dijo que en realidad no se daba por vencido con las personas, de lo contrario no habría estado seguro en ese lugar. Tiempo. Y luego, Umemiya afirma que si es capaz de esto, seguramente llegará a la cima, ante lo cual Sakura se avergüenza y dice que llegar a la cima significa lo mismo que derrocar a Umemiya. Y al escuchar esto, Sujisita se enoja y ataca a Sakura, y en cuanto a la dueña del establecimiento, ella les dice a ambos que vayan a pelear a otro lado. Y en el camino de regreso a la escuela, Sakura recuerda la conversación que tuvo con Umemiya, donde le explicó que para aceptar a alguien, primero debes enfrentar a esa persona de frente, y para Umemiya, Sakura parece estar dispuesta a aceptar a los demás, por lo que no entiende lo que quiere Umemiya, que lo hace exactamente, y de repente, dos compañeros se le acercan, y se asusta al verlos aparecer en su campo de visión de la nada, en lo cual, Nirei dice que lo estaban llamando desde un principio, por lo tanto, sugiere que Sakura estaba muy pensativa sobre algo, y en cuanto a Suo, explica que el chico incluso se estaba riendo para sí mismo, pero Sakura intenta negar eso, pero Suo dice que no necesita estar tan avergonzado. Luego, los estudiantes de los alrededores comienzan a mirarlos, lo que hace que Nirei se sienta un poco incómoda, y luego, Sakura dice que no le importa, después de todo, él no morirá si los demás siguen mirándolo. Sin embargo, al ir al salón de clases, los estudiantes acuden a ellos para hablar sobre la pelea que tuvieron contra los Isitoren, ya que este es el chisme más comentado en este momento, en el cual son abrumados por los curiosos, quienes están encima de ellos, preguntando sobre los detalles de la pelea, y al verlos tan sedientos de información, Suo compara a sus colegas con reporteros desesperados por una primicia, y Nirei finalmente se da cuenta de por qué los estaban mirando en el pasillo. En este caso, los estudiantes tenían curiosidad por hacerles preguntas, y sintiendo mucha presión, Sakura les dice a los chicos que hagan preguntas solo a sus amigos. Sin embargo, Suo también se aleja de la fila, dejando todo para que Nirei se encargue. Y luego,
luego, uno de los estudiantes pregunta si el chico también participó en la pelea, pero antes de que Nirei pudiera decir algo, Tsuge los interrumpe, pidiéndole participar en la conversación también, y al verlo, todos a su alrededor le muestran total respeto, pues el estudiante tiene la misma fuerza que Sugisi Taiso, por lo que Tsuge acude a Su para ver si ya tiene respuesta a las preguntas que le había hecho previamente. En esto, Su afirma que no tiene intención de responderle, y luego, Tsuge decide centrar su atención en Sakura y le pregunta cuál es su estética, y al escuchar esto, el estudiante a su lado encuentra extraño porque el chico está preguntando algo tan aleatorio. Sin embargo, Tsuge afirma que la estética es algo muy importante, y eso en sí mismo es motivo suficiente para que haga esta pregunta, por lo que Nirei entiende que además de preocuparse por los datos numéricos, a Tsuge también le importa saber cómo es la persona que tiene enfrente. ¿Piensas? Dicho esto, Nirei demuestra que conoce muy bien a Tsuge, ya que incluso sabe en qué pie pone el zapato primero, y luego, Tsuge le pregunta cómo sabe tanto sobre él, y luego se da cuenta de que Nirei tiene una libreta en la mano. Y en cuanto a Sakura, él sigue confundido acerca de Tsuge, y Su afirma que de hecho es un tipo muy irritante, en lo que Sakura pregunta sobre la fuerza del chico, y Su dice que incluso con todos sus defectos, Tsuge sigue siendo un tipo muy fuerte. En esto, Tsuge termina asustando a la gente alrededor con toda su charla, y luego Sugisita aparece en la habitación, pero pronto abandona el lugar cuando ve a Tsuge en camino. Y luego, el niño decide ir a un restaurante con los otros 4 estudiantes restantes, sin embargo, todos se niegan a acompañarlo, pero Nirei insiste tanto que termina por convencerlos. Y al analizar el lugar, Sakura no está segura si la comida de ese restaurante es buena o no, por lo que Tsuge recomienda conseguir un okonomiyaki proteico, y Sakura, a su vez, dice que el plato al menos se ve bien. Y luego, Tsuge explica que el hecho de que le guste comer ya es un rasgo estético de Sakura. Sin embargo, Sakura deja claro que a ella no le importan mucho estas cosas. En esto, Tsuge nota que el chico parece ser muy misterioso y lleno de secretos, por lo que cambia el rumbo de ese encuentro y decide ir de la mano de Sakura, pues hace unos días el recién llegado estaba lleno de sí mismo, apuntando llegar a la cima, y para Tsuge, esto ciertamente tiene algo de estética. Y además, afirma que existe una estética en las personas a las que no les gusta hablar de sí mismos, por lo tanto, Tsuge le pide que le dé estas respuestas a través de sus puños. Y al escuchar esto, Sakura recuerda lo que Umemiya le había contado sobre el primer diálogo, por lo que decide ir de la mano con el chico, tal como este se lo pide. Pero de repente, uno de los estudiantes que estaba en la sala aparece en el mismo restaurante, y Nirei a su vez lo invita a sentarse junto a ellos. Pero Kiryu desestima la oferta y decide ir a sentarse atrás con su novia. En esto, notaré que 4 de los 5 miembros más fuertes de la clase 1 a 1 están juntos en la misma habitación, lo que lo emociona bastante. Y en cuanto a Sakura, sigue preguntándose qué tan fuerte es Kiryu, y luego, Nirei habla un poco más sobre el niño y dice que fue al gimnasio Kanna, una escuela para ricos y famosos. Y según los informes, aparentemente Kiryu sin ayuda derrotó a todos los delincuentes de tercer año el primer día de clases, por lo que Sakura pide saber más, y Nirei dice que él también es muy popular entre las chicas. Y al ver a Sakura tanta curiosidad por el chico, Tsuge decide llamar a Kiryu para hablar, y dice que Sakura quiere saber más sobre él, y Kiryu muestra que él también está interesado en saber sobre el chico, y dice que pueden hablar mejor en la escuela, ya que ahora está ocupado. Pero al escuchar esto, Tsuge simplemente lo ignora y se dirige a su mesa para que los dos puedan hablar, y la chica se asusta por un acercamiento tan directo, pero Kiryu la tranquiliza, diciéndole que el chico también es parte del Furin como él, y entonces, Kiryu le pide a su colega que lo detenga y le explica que Tsuge no parece entender el mundo que lo rodea. Después de todo, transmite una imagen muy imponente, por lo que si comienza a hablar en voz alta, las personas que lo rodean seguramente se asustarán, especialmente si es una chica. Después de todo, esto explica por qué no es un éxito entre ellos. Y al escuchar esto, Nirei deduce que la situación está a punto de salirse de control, pero en lugar de pelear, Tsuge entiende el punto de Kiryu y se disculpa por asustar a su compañero. En esto, Kiryu lleva a la chica a otro restaurante que es más tranquilo, y en cuanto a Tsuge, regresa a su mesa decepcionado, y dice que nunca tuvo la intención de asustar a nadie. En esto, Su nota que el chico es más sensible de lo que él es imaginado, y de repente, todos escuchan una conmoción proveniente del exterior, y luego, Tsuge va a ver qué está pasando, y Kiryu explica que encontró a esa chica siendo molestada por un tipo sospechoso, así que simplemente lo borró y salvó a la chica, y ahora, ese mismo hombre está justo frente a ti con su grupo, pidiendo llevarte a la niña. Y al notar su generosidad, Tsuge afirma que Kiryu es un chico muy agradable. Sin embargo, el perseguidor de la chica le dice que se vaya. Después de todo, tiene asuntos que discutir con Kiryu. Sin embargo, Sakura entra en medio de la confusión y derriba al acosador de un solo golpe, y además, se burla de él por necesitar reunir a todos sus amigos para resolver sus problemas, y al escuchar esto, todos a su alrededor se irritan visiblemente. Y luego, Sakura, Kiryu y Tsuge se unen para luchar contra el grupo de acosadores, y uno de los chicos dice que no le importa el hecho de que sean el escudo de la ciudad, ya que su objetivo es simplemente destruirlos. En esto, Tsuge comienza a gritar emocionado, y termina recibiendo un puñetazo directo en la cara. Sin embargo, afirma que dejó que su enemigo lo golpeara a propósito, y luego Tsuge le aplica un suplex alemán a su enemigo, acabándolo en la hora, y explica que su estética consiste en dejar que su enemigo muestre sus habilidades primero para poder atacarte. Y en cuanto a Sakura, continúa derribando a los enemigos uno por uno, cuando de repente, Kiryu lanza a uno de los enemigos hacia él, casi golpeándolo. En este caso los tres siguen peleando y Yosudo le dice a Kiryu que no se preocupe por su retaguardia. Después de todo, él está ahí protegiéndolo, y al verlo también, uno de los enemigos
se enoja y lo ataca, pero termina llevándose la peor parte cuando es arrojado contra el suelo. En esto, Sakura nota que el objetivo de Sue es evitar que la pelea se acerque a las personas detrás de él, y en cuanto a Kiryu, este termina distrayéndose, y luego, dos enemigos intentan atacarlo. Sin embargo, Sakura lo protege y dice que puede dejar a todos los enemigos con él. Ante eso, Kiryu le agradece, diciendo que es muy amable, y luego, Sakura se avergüenza y dice que no lo hace para protegerlo, sino por conveniencia. Y al final todos los hombres son derrotados, y Sakura afirma que estaban tan débiles que apenas sirvieron para calentarlo, y en cuanto a Kiryu, elogia el desempeño de Sakura y Tsuge. Después de todo, lograron controlar muy bien la situación. Rápidamente, en esto, Tsuge le pide a Sakura que diga el lema de Bofurin, pero Nirei afirma que no conoce el lema. Después de todo, él vino de fuera de la ciudad, y luego, Tsuge grita el lema en su lugar, y al escucharlo, Sakura dice que recuerda inmediatamente estas palabras, porque los criminales que enfrentó en su primer día pronunciaron estas mismas palabras, que tenían como objetivo traer la paz y castigar a todos los que hacían daño a la ciudad. Y en cuanto a Kiryu, agarra al acosador por la camisa, y le dice que use su fuerza para el bien. Con esto, finalmente se resuelve todo el problema, y luego, la chica acosada les agradece su ayuda y regresa a su casa. Y en cuanto a los chicos, Kiryu pide el contacto de Sakura, y al ver que guardó un contacto como tiempo, los chicos empiezan a reír, y después de eso, Sakura se dirige al restaurante, y Kotoa nota que está muy atento a su celular, y dice que debería comer antes de que la comida se enfríe. Entonces, el niño se asusta, dejando caer su celular al suelo, y entonces, Kotoa se agacha para recoger el dispositivo por él, pero antes de devolverle el celular, pone su número en su lista de contactos, y cuando nota que sus amigos le envían mensajes de buenos días, no entiende nada. Después de todo, pronto se encontrarán en la escuela, pero mientras interactúa con la conversación de los chicos sobre juegos, Sakura se queda atrapada en su celular hablando con ellos, y al llegar a la habitación, queda confundido en cuanto a de qué estaban hablando, y pregunta qué significa la expresión capitán de serie que tanto usaron. En este, el capitán y vicecapitán de la serie Tamonsu de segundo año van a la sala, y Enemoto dice que deben elegir al capitán de la serie, quien en este caso es el encargado de organizar la clase y hacerse cargo de los problemas que surjan. Ella puede haberlo hecho, y luego, Sue levanta la mano y nomina a Sakura para el puesto. Y al escuchar la sugerencia de Sui, Sakura intenta imponerse respecto a esto. Sin embargo, Tsuge también lo apoya como líder de la clase, pues además de ser responsable desde el primer día de clase, Sakura también destacó el día anterior al enfrentarse a todos esos matones. En esto, Kiryu y Nirei también levantan la mano y apoyan a su amigo para el puesto también, pero Sakura sigue pensando que su Hisita es la mejor opción, pero Sui afirma que su Hisita no es el tipo de persona que estaría dispuesta a asumir esto responsabilidad, y en cuanto a Sakura, sigue con la duda de qué hacer ante esta situación, y además, se considera inferior por haber venido de afuera. Sin embargo, uno de los chicos dice que eso no debería importarle. Después de todo, ahora él está ahí con ellos y es parte del grupo, y además le recuerdan el día en que Sakura y su Hisita salvaron a ese chico, y luego remató al segundo líder de los Ishitoren. Y finalmente, afirman que Sakura está siendo nominada para el puesto por los 3 estudiantes más fuertes de la clase, por lo tanto, no cuestionarán su capacidad para elegir un buen líder. Y en cuanto a Sui, él está dispuesto a ser el vicecapitán de Sakura, dejándolo aún más acorralado y sin saber qué hacer. En esto, Sakura recuerda que asumir el rol de capitán es lo mismo que estar en la cima de la clase, y en su caso, su único objetivo desde siempre fue asumir el liderazgo solo para demostrarle a todo su valía, porque aparte de eso sí, no había nada que le motivara a llegar a ese nivel. Y cuando se detiene a reflexionar sobre esto, Sakura siente que no es muy diferente de Choi, quien también buscaba el poder sin ningún objetivo claro en mente, y de repente, Kaji comienza a gritar y hablar fuerte, pidiéndoles que decidan quién será el capitán de la serie, y al ver al chico gritar tanto, Kusumi simplemente le quita el teléfono para hacerlo hablar en un horario normal. En esto, los estudiantes alrededor se sorprenden al ver que el niño es capaz de escucharlos a pesar de que usa audífonos, y luego, Kaji señala a Sakura y dice que asumirá el papel del capitán de la serie. Después de todo, todos ya lo hemos decidido juntos. En esto, Sakura está en contra de esta decisión nuevamente, pero Kaji afirma que aparentemente todos confían mucho en él para esto, por lo que le pide a Sakura que deje de hacer todas esas tonterías innecesarias y le dice que no necesita ser el mejor capitán de inmediato. Y luego, Sakura se dirige al capitán de la serie actual y le pregunta por qué deja que Kaji decida en su lugar, y Enomoto explica que Kaji es el capitán del segundo año de Tamonsu. Dicho esto, Enomoto hace oficial a Sakura como capitana del primer año de Tamonsu. Sin embargo, el chico sigue negándose hasta el final, pero Enomoto le recuerda que fue el propio Sakura quien dijo que el capitán de la serie debería ser elegido como capitán, por lo que todo se decide entre ellos. En esto, Sui intenta tranquilizarlo nuevamente, diciéndole que contará con la ayuda de todos, y luego, Tsuge le muestra su apoyo y le garantiza que lo ayudará incluso si no es su suplente. Y además, los alumnos explican que seguirá siendo parte de esa clase aunque sea el capitán, es decir, nada cambiará en su relación con los demás alumnos. Y para aprovechar el momento, Nirei sugiere que creen un grupo Tamonsu de primer año, y al escuchar esto, Enomoto y Kusumi decide transmitir sus contactos también. En esto, Sakura poco a poco comienza a apreciar la amabilidad de sus compañeros de clase, y luego Enomoto se acerca a él para darle algunos consejos y le dice que Sakura debería ser portavoz de los estudiantes, diciéndoles exactamente lo que deben hacer. Sin embargo, Sakura señala que ni siquiera él sabe qué se debe hacer. En este, Enomoto anuncia que Tamonsu será el encargado de patrullar la ciudad después de clase, por lo que les pide a los nuevos capitanes que sigan a Kaji. Y cuando llega el momento exacto, Sakura
Sakura comienza a mirar fijamente a sus superiores y Nirei le dice que deje de hacer eso y le explica que Kaji, en sus años de escuela primaria, siempre se metía en peleas, las cuales nunca perdía porque nadie podía detenerlo. Él, y tomando esto en consideración, le pediré a Sakura que evite molestar al niño y a mitad de camino, una señora detiene a Kaji y le explica que su hija desapareció de casa nuevamente. Y al escuchar esto, Kaji la regaña y le recuerda que ya le había pedido que vigilara mejor al niño y la señora comienza a llorar y disculparse. Y finalmente, Kaji nota que no tiene nada que hacer, por lo que decide ayudar a encontrar a la hija de la señora, en lo que ella le explica que la niña llevaba un moño rosa, y luego, Kaji le pide a la señora que intente ver si la niña ya regresó a casa, y luego le deja la responsabilidad de buscar al niño a Kusumi. Y en cuanto a Sakura, él decide empezar a moverse también, para que puedan encontrar a la chica lo más rápido posible. Entonces, recibe unos mensajes en su celular, y cuando va a revisar, Sakura descubre que sus amigos le han informado a todos, que se había comprometido a encontrar a la niña. En este punto, Sakura comienza a sentirse avergonzada y dice que si no pueden cumplir su promesa, todo esto recaerá sobre sus hombros. Y luego, se emociona por ir hacia la niña lo más pronto posible, pero de repente, ven un gato con un lazo rosa, y Enomoto afirma que esa es la hija de la dama. Y cuando intentan atraparla, el gato simplemente escapa trepando al techo de una casa, y luego, Sakura comienza a correr desesperadamente hacia el gato mientras salta por las casas circundantes. Y en cierto punto de la persecución, la gata se lanza contra el río, dejando atrás a Sakura, por lo que Kaji salta al río para intentar rescatarla a tiempo, y en cuanto a Enomoto, le pide a Kusumi que se apure y llame a todos los demás estudiantes para ayudar a rescatar al gato. Y al final de todo, finalmente logran sacar al gato del río sano y salvo, y la señora acude a Kaji para agradecerle. Después de todo, si él no hubiera escuchado su petición, su gato no habría regresado hogar. Y en cuanto a Kaji, simplemente le dice que no vuelva a cometer ese error, de lo contrario, el gato siempre estará en riesgo, y en medio de la conversación, aparece el hijo de la señora y les da algo de comer como forma de agradecimiento. En esto, Sakura sale del lugar sin dar muchas explicaciones, y entonces, recuerda a Ume Miyai cuando le había dicho que llegó a la cima con la ayuda de sus amigos, quienes a su vez, se solidarizaron con él y por eso lo eligieron, como representante de sus ideales. En esto, va con Kaji y le pregunta qué es exactamente lo que pretende hacer estando en la posición de capitán, y Kaji está un poco pensativo, sin embargo, lo disfraza diciendo que no tenía intención de lograr nada después de convertirse en capitán de la serie, y además, explica que no se convirtió en capitán por voluntad propia, sino que fueron sus compañeros quienes lo eligieron para ser capitán. En esto, Sakura comienza a emocionarse, diciendo que no hay ningún significado en las cosas que dice el niño, y Kaji, a su vez, decide tomar una paleta para calmarse ante esa afrenta, y luego, le explica que sin Enomoto no es capaz de unir a la gente, y además su comunicación no es tan buena como la de Kusumi, y debido a esto, Kaji se siente confundido acerca de sus verdaderas habilidades, porque a pesar de que no es tan bueno, la gente sigue confiando en él, y precisamente por eso se siente más decidido, para satisfacer las expectativas de quienes lo rodean. Y al escuchar esto, Sakura nota que la verdadera ambición de Kaji, aunque él no lo sabe, en realidad es ser reconocido por sus amigos, cumpliendo con las expectativas que estos le lanzan. Y de repente, Nirei se acerca a él para interrumpir sus reflexiones, y le entrega uno de los dangos que el hijo de la señora les preparó. Y mientras Sakura come, Nirei se queda a su lado diciendo lo increíble que fue en la casa del gato. Después de todo parecía un ninja decidido, a pesar de que el contenido de la misión no era algo tan serio, y por eso, Nirei afirma que puede confiar en él. Y al escuchar esto, Sakura comienza a sonrojarse, y Sui dice que pueden confiar el uno en el otro para lo que necesiten, y luego de eso, Sakura va al establecimiento de Kotoa y cae al suelo como si se sintiera mal. Sin embargo, la señora de al lado le explica que él la estaba cargando y cayó precisamente por esta razón. Pero Sakura, a su vez, da la excusa de que acaba de tropezar, por lo que Kotoa nota que el chico tiene ojeras, y le pregunta cómo está durmiendo, y Sakura nuevamente inventa una excusa para salir de esa situación. Después de todo, no puede dormir porque pasa toda la noche pensando en que debería ser un capitán, y para proteger su imagen, decide no decirle nada. Sin embargo, Kotoa comienza a hablar exactamente sobre este tema, y pregunta si ya han elegido a su capitán de la serie, y luego escupe todo su café, y Kotoa comienza a buscar todos. Su extraño comportamiento es extraño, y mientras hablan un poco más, ella demuestra que simpatiza con la idea de un capitán de la serie. Sin embargo, Sakura sigue invalidándose, pues piensa que ser un capitán sin rumbo como él no es algo tan genial. Y durante la conversación, Kotoa le pregunta si ya conoce las caras y los nombres de todos los estudiantes de su clase, y él, a su vez, parece que ni siquiera lo sabe. Y luego, le sugiere que empiece por memorizar los nombres de sus compañeros, ya que llamar a una persona por su nombre demuestra que realmente los conoce y sabe quiénes son. Y al escuchar esto, Sakura nota que nunca llamó a ninguno de sus amigos por su nombre, y Kotoa le recuerda que él tampoco la llamó nunca por su nombre, por lo tanto, decide entrenarlo de ahora en adelante, y le pide a Sakura que la llame desde Kotoa en lugar de ti. Pero al sentirse tan presionada, Sakura simplemente se va del lugar, en cuyo caso, Chiyoko afirma que el chico simplemente es muy tímido. Sin embargo, Kotoa dice que hay algo más que eso, en este caso, parece tener miedo de tener una relación más íntima, cerca de la gente, y cuando llega a la escuela, Nirei lo ayuda a memorizar los nombres de algunos estudiantes, pero en medio del proceso, se siente muy abrumado al tener que memorizar los nombres de tantas personas. Pero aún así, Nirei dice que estaba feliz de ver que Sakura estaba dispuesta a aprender los nombres de sus amigos. Después de todo, esto significa que está
tomando en serio su responsabilidad como capitán, por lo que los chicos comienzan a jugar con él, preguntando por Sakura, para decir sus nombres, y entonces, el niño comienza a dispararles, y le pide a Nirei que siga diciéndole los nombres de otras personas, pero al pasar junto a Ansai, notan que el niño tiene una herida en la cara, y de repente, Umemiya llama a todos los capitanes y vicecapitanes de primer y segundo año a la terraza, y cuando llegan allí, Sakura se asusta al ver que necesitará memorizar los nombres de todos esos capitanes también, por lo que Nirei se ofrece nuevamente a contarles la historia, nombres de personas, si es necesario. Y al escuchar esto, Sakura se sorprende, y Nirei a su vez dice que ya memorizó los nombres de todos los estudiantes de la escuela, porque como no puede ayudar peleando, al menos puede ser el guía de Sakura. En esto, Sui elogia la voluntad del niño de intentar ayudar, y en cuanto a él, Sui propone encargarse de las negociaciones. Después de todo, es muy bueno convenciendo a la gente para que haga lo que él quiere, y sintiéndose agradecida por la ayuda de sus amigos, Sakura finalmente los llama por sus nombres, y luego aparece Umemiya con otro grupo de personas para que Sakura memorice sus nombres. En esto, pregunta cuántos capitanes hay en la escuela, y Nirei afirma que esas nuevas personas no son capitanes, sino los 4 reyes celestiales de la escuela Furin, acompañados por sus asistentes. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.